Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Parece que fue ayer cuando hacíamos una de estas tertulias especiales despidiendo el año 2006. Parece mentira, pero ya estamos a las puertas del 2008 y nos hacíamos el equipo de la nave del misterio la pregunta de qué nos deparará el futuro. Y vamos a intentar ser un poco profetas de la radio y del misterio y de los enigmas, intentando analizar lo que ha sido esta temporada apasionante y también quizá lo que vendrá, porque hay mucho movimiento en el mundo del misterio, en el mundo de la investigación, en el mundo de ese amplísimo abanico que vamos tratando y que ya no es solo lo sobrenatural, sino que poco a poco va ampliando sus horizontes. Tenemos una noche de reflexión, nos permitimos ese pequeño lujo, aunque este año, ya lo sabéis, a partir de esta séptima temporada de Milenio 3, y una vez más es motivo de orgullo, y más una noche como esta, la última noche del año de este programa, la última noche del 2007, es motivo de orgullo la fidelidad que siempre nos profesáis, nos otorgáis un premio maravilloso, porque hacerlo 1 año, 2 años, 3 años sería ya increíble, pero claro, contar con vosotros ahí al otro lado 7 temporadas, desde luego es un lujo al alcance de muy pocos, y toda esta familia se siente muy honrada de que hayáis disfrutado con nuestras historias, que hayáis estado de acuerdo, más, menos. Este año, y no sin pensarlo mucho, tengo que decirlo, inaugurábamos una sección que era la mesa de redacción. Yo tenía mucho pudor, algún rubor y bastante miedo, porque Milenio 3 siempre ha sido un programa basado en documentos, basado en crónicas, basado en la sensación pura de los reporteros persiguiendo el misterio, y nosotros aquí contándolo de mejor o peor manera. Pero el asunto de las tertulias, de juntarnos aquí un grupo de amigos, lo teníamos reservado prácticamente para noches muy especiales, noches como esta. Sin embargo, dimos ese paso. Es tanta la información, a veces pensamos que generamos pues prácticamente 6 horas de información a la semana entre radio y televisión, que creíamos que era bueno abrir el abanico de la posibilidad de que nuestros compañeros no solo diesen información, sino opinasen. Y cuando uno opina, tiene el riesgo de equivocarse, de no estar en lo cierto, pero lo hace con el objetivo de que todos aprendamos más. La acogida que habéis brindado a la mesa de redacción para nosotros es muy importante. Y quizá de lo que hemos vivido, de las polémicas, de estar de acuerdo, de no, de los temas que han surgido en ella, podemos hablar largo y tendido esta noche mágica. Con nuestro compañero Carlos Ródenas en los mandos sonoros, con un lecho musical que es muy importante y que muchas veces ha estado en estos meses presente cuando nuestros amigos daban sus informaciones, y a veces incluso discutían acaloradamente, pero siempre en un tono de construcción sobre algunos asuntos que han sido noticia y queremos repasar, y que a través de ellos queremos generar otros mundos nuevos. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Menudo año, un año intenso, un año que ya termina, y sobre todo yo creo que con la mira puesta en el 2008, que yo creo que se seguirá hablando de misterio, que el misterio sí que parece que, esa es mi impresión, ha alcanzado ciertas cotas no de burla como era antes, sino que se ha establecido ya, nos da esa impresión definitivamente en el sustrato interno de la sociedad española, que el misterio es una parte más ya de la vida cotidiana, y que sin tantas trabas como antes teníamos, yo creo que este 2008 puede haber muchos hallazgos y francamente interesantes. Sí, además el 2007 nos ha dejado algún asunto interesante. Recordábamos hace poco, por ejemplo, el tema de los policías, que hacía muchos años que no se daba un caso así. Ese objeto volante que vieron en Argentina, y además 2 seres que parecían venir incluso hacia ellos. Parálisis, recordemos, de uno de esos policías. Ha sido uno de los grandes casos, y yo creo que el 2008 nos va a traer más sobre los objetos volantes no identificados, con casos como los que se daban en los años 70 y que nos han recordado precisamente de Argentina. Ojalá sea así. Última noche del año de Milenio, y es una tradición que los amigos de esta familia, porque es verdad, y a veces uno, bueno, pues está más sensible en estas noches de fechas tan especiales, sí que es una familia y es una suerte compartir con ellos ya tantas y tantas y tantas vivencias. Hay un hombre que tiene una particular suerte y que suele estar siempre en el momento preciso en que se cumplen o los 500 o los 600 programas o los 5 años de emisión. Le ha tocado y además se ha convertido en un icono de nuestra mesa de redacción. Mucha gente nos dice que dice lo que piensa de forma inmediata. Eso genera un calor muy especial, y esta noche de hoguera de la radio también, cómo no,
Nuestro querido Juan Jesús Vallejo, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, ¿cómo estás? ¿Te ha gustado la experiencia de ser tertuliano de la nave del misterio? Hombre, para mí este año ha sido la última gran sorpresa, ¿no? No pensaba... Si habías contado conmigo muchas veces para estar aquí haciendo tertulias, pero mi papel principal era ser reportero y... Qué inconsciente era yo, ¿verdad? Qué inconsciente eras tú aquel día que de repente dijiste, venga, Juanje, entra en la tertulia y tal. No, la verdad que estoy súper agradecido. Primero porque he encontrado en la cadena SER una casa, he encontrado en este programa una casa y estoy muy, muy a gusto, ¿no? Entonces... Cuando llega el fin de año, como es ahora, pues quizá llega el momento de recapitular ciertos momentos que para mí han sido especialmente mágicos y que los he vivido junto a este micro y junto a una pantalla de televisión, ¿no? ¿Y te viene algún fragmento, alguna imagen? Me vienen dos porque para mí son fundamentales. Uno fue cuando fui a investigar la famosa casa del miedo de Rayán, fenómeno poltergeist, perdón, que sucedió en 1915, en el que el treceavo hijo de Concepción Bayón, de repente, un bebé de apenas unos meses, empezó a moverse en la cuna de una forma increíble. Él no, la cuna de una forma increíble. Aquello fue prácticamente el primer Expediente X español, olvidado completamente. Yo fui allí a vivir una gran aventura y lo que llevé fue una lección moral por dos señoras de 70 y tantos años, de Cristina y de María, que desde aquí les mando un abrazo si me están escuchando, que hace que me emocione, porque me hizo... ya no retomar un fenómeno poltergeist y ver cómo comienzan los fenómenos de ese tipo en España, ¿no? Cuando en aquel tiempo iban pues toda la sociedad espiritista a investigarlo y tal, sino recordarme que hay una España que está muy cerca de nosotros, de gente entrañable que por desgracia se está quedando sola, y una España que está desapareciendo, y cuando desaparezca esa España va a desaparecer una cantidad de historias maravillosas y una gente con un corazón que me parece increíble. Eso para mí ha sido uno de los mayores y de los mejores momentos de Cuarto Milenio y de Milenio 3. Y el otro, como no, pues cuando estaba en Argelia, justo debajo del monte Tafililet, y contacté con vosotros con un teléfono satélite, y mientras hablaba con vosotros veía esas inmensas paredes de roca, ¿no? Y ahí empezar que Tassili está a 1800 metros de altura. Y cuando veía esas paredes de roca iluminadas por la luna, el polvo del desierto hacía que la luz selenita tuviese más densidad todavía, y recordaba las historias de Henry Lott, y yo sabía que al día siguiente, dentro de pocas horas, con una cordada de asnos iba a empezar a subir por el Tafililet. Pues ahí me sentí Dios, lo reconozco, ahí me sentí como Dios, porque dije, esto no sé si algún día acabará, qué sucederá, pero eso lo llevo en el corazón, y lo que viví aquellos días y ese momento mágico bajo la luna, compartiéndolo con cientos de miles de personas aquí, jamás en mi vida puedo olvidarlo, jamás. Yo creo que es la primera crónica radiofónica desde uno de los lugares marcados por el misterio, un lugar que casi todo el mundo habíamos visto en libros, en pósters, las figuras que parecen recuerdos del futuro, del Tassili, grabadas por una humanidad remota, que ahí está, y ahí estaba Juan G. Vallejo, que desde luego nos ha dejado dos momentazos, que diría aquel, importantes de este año. Ahora solo vamos a hacer una ronda primera, porque luego tenemos tiempo para debatir, para discutir, para reírnos, para emocionarnos, porque esta noche es distinta y esta noche es un poco de hermandad. Figura clave, eje, yo le llamo lugarteniente porque, bueno, contábamos con él como el que cuenta con un seguro de vida, hay que decirlo, ¿no? Una persona que es capaz de meterse en mundos. Además, yo sí tengo una imagen de Santiago Camacho. Santi, buenas noches. Muy buenas noches. Que sí que tengo que contar en estas noches en que contamos quizá lo que nadie ha contado hasta ahora. Pero me dejó muy sorprendido Santiago cuando, en otro de los momentos para mí importantes de este año, fue la entrevista, ¿os acordáis?, al comandante peruano que había disparado contra un objeto volante no identificado. No sabéis lo que luego se ha hablado en foros de todo el mundo. Yo he recibido felicitaciones de Argentina, de Perú, de cómo hemos conseguido esa entrevista. Luego tenemos una sorpresa, porque el último y jovencísimo fichaje de esta nave del misterio también quiero que se siente aquí, que hable, Carlos Largo, que estamos orgullosísimos de cómo ha entrado en la nave del misterio, porque él además fue pieza clave para conseguir esas entrevistas. Bueno, pues hablábamos con un comandante que había disparado a un ovni, que había lanzado unos cuantos proyectiles de 30 milímetros contra una nave de origen desconocido, que había un informe y había 1800 testigos. Bueno, yo lo estaba comentando el comandante, y en ese mismo instante Santiago Camacho ya me estaba contando, pero en un flashazo, cómo eran los misiles, qué diámetro tenían, qué forma, cómo se disparan, qué modelo de avión. Y en aquel momento me di cuenta, ¿no?, la suerte que es contar con Santiago Camacho, con esa versatilidad para
los muchísimos mundos que componen Milenio 3, así que una vez más, Santi, gracias por estar en esta nave del misterio. Ya van unos cuantos años, tú estás desde el principio, y estoy seguro que también te vienen imágenes importantes de esta temporada, ¿no? Pues sí, ante todo muchas gracias también a vosotros, porque el ser titular en el equipo de las tertulias, de verdad que es de lo más bonito que me ha pasado profesionalmente. Tú tenías mucha ilusión también. Mucha. Mira, otros proyectos, pues la tele, los libros, este tipo de cosas, pues te aportan otras cosas, ¿no? Y a lo mejor pues que te reconozcan por la calle o profundizar más en los temas, en el caso de los libros. Que por cierto, luego me contéis si os gusta eso de que os reconozcan, si os reconocen y cómo ha cambiado vuestra vida. También me gustaría saberlo. Pero de verdad que a mí lo que me hacía ilusión es esto. O sea, a mí me gusta un micro más que un tonto una tiza. O sea, esto es de verdad lo que siempre he pensado que es lo mío, lo que me gusta. No sé si para lo que valgo, pero por lo menos con lo que más disfruto. Y sí, hay muchos momentos. Ese fue especialmente afortunado. Fíjate, todavía me acuerdo. 30 milímetros de calibre, 113 de longitud, acero reforzado con punta de aluminio. Bueno, pero esto es tener un archivo al lado, ¿no? Qué memoria. Hoy no tengo ordenador, aviso. Sois dos ordenadores andantes, ¿eh? ¿Os acordáis además de fechas? Yo soy un Amstrad comparado con Santiago, que es de última generación. Y sí, hay muchos momentos y hay muchas cosas. Esta primera ronda la quiero aprovechar sobre todo porque hace precisamente un año, en estos mismos micrófonos, en esta misma tertulia que hacemos todos los años para hacer balance de lo bueno y de lo malo, que sí, generalmente es poco, afortunadamente, que hemos tenido en el año, pues anunciábamos así como casi en primicia que para Reyes más o menos iba a haber una sorpresa, y esa sorpresa era la colección de libros y DVDs de Cuarto Milenio. Ese fue un proyecto en el que yo personalmente estuve muy implicado, que dio mucho trabajo, pero ha sido un trabajo maravilloso, y sobre todo maravilloso por la cantidad, el éxito que ha sobrepasado las expectativas de la cadena, de las nuestras propias, y mira que somos optimistas de cuando nos toca, y la verdad es que a esos cientos de miles de personas que han ido al kiosco, que se han gastado... Se han llegado a pelear, ¿eh? Sí, que han ido al kiosco y que lo han encontrado, porque a veces se agotaba con tanta rapidez. Y a los kiosqueros, que a veces los vendían a escondidillas ahí, cuando ya no nos quedaba más que uno o dos. Gracias también a ellos. De verdad, muchísimas gracias a todos, porque ha sido una cosa que hicimos con muchísimo cariño, con muchísimo mimo, y que así lo hayáis comprendido y que lo tengáis en vuestra casa, para nosotros es lo mejor. Bueno, es una joya, una reliquia tenerla. A ver si alguien tiene la temporada completa de Cuarto Milenio, porque a mí me falta un número, o sea que habrá que preguntar. Carlos está diciendo que la tiene. ¿Tú la tienes, Carlos Cala? Yo la tengo, sí. Buenas noches. Buenas noches. Oye, si hablamos de clásicos, yo lo he comentado en algunas entrevistas últimamente, que ha habido muchas cosas nuevas para este equipo, y luego igual, Santiago, podemos dar alguna sorpresa, quién sabe, o por lo menos dejar ahí caer que va a haber más sorpresas en ese sentido, mayúsculas, creo, en el mundo de los medios de comunicación en España, mayúsculas. Va a ser un buen año. Va a ser un buen año. Yo estoy convencido. Para este equipo. Estoy convencido, y esa fe tenemos. Pero fijaos qué curioso, yo lo he recordado varias veces, ¿no? En entrevistas. Ahora enseguida entramos en debate o comentamos lo que os ha parecido lo más importante del año. En la segunda hora mucha gente dirá, bueno, no está todo el equipo. Claro que está. Luego vienen. Vamos a ir turnándonos, porque si no es imposible. Pero lo que decía, ha habido muchas entrevistas últimamente sobre la historia de Cuarto Milenio, de Milenio 3, y yo siempre he contado que es verdad, si no es por Carlos Cala, este programa no existiría ahora mismo, ni llevaría 600 programas, y es la pura realidad. Carlos y yo nos conocimos años antes, sabes que es así, y me hace mucha ilusión. La realidad es que este programa no existiría si no fuese por ti, por Carmen y por el resto del equipo. No, o sea, pero tú sabes a qué me refiero, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿cómo surgió todo esto, no? Y yo... ¡Qué caramba! Hay que contarlo. Había un hombre, yo venía aquí a las 4 de la mañana, y había un hombre muy serio, muy apuesto, de informativos, esa voz que todos conocéis, y hablábamos, y él me llegó un día con Enigmas sin resolver, sí, ¿no? El primer libro. Sí, efectivamente llegué, porque yo lo tenía en casa desde hacía algún tiempo, y una de esas madrugadas que te vi por aquí, cuando yo venía a hacer los boletines... Pero hablamos de alta madrugada, más que ahora, Sí, eran como las 5 de la madrugada o algo así, ¿no? Que estabas en el programa de Si amanece nos vamos, que hacías una especie de espacio, ¿no? Ahí en ese programa, y espacio que yo escuchaba, por supuesto, y en el que te reconocí, y una de esas madrugadas pues me atreví a decirte, porque yo sabía que eras tú, ¿no?
oye, ¿te importa que te traiga mi libro y me lo firmas? Y ahí surgió todo. Y me acuerdo perfectamente que le dije, sí, pero a cambio me tienes que grabar una cosa. ¿Te acuerdas? Sí, es verdad. Grábame con tu voz una cosa, hombre, para no sé qué. En fin, ya empezó una relación que hay que decir que Carlos semana a semana me insistía en que había que hacer un programa o intentarlo, ¿no? Y yo veía esto de la cadena SER como tan grande, tan hercúleo, tan imposible de plantear un programa monográfico sobre estos temas, pero bueno, pues él tejió los hilos y él consiguió que poco a poco el milagro de simplemente tener audiencia con los mandamases, ¿no?, de la radio en aquella época fuese una realidad. Y ahí empezó todo. Y desde aquel primer día de junio del año 2002, Carlos cala también en la nave del misterio. Y además en los últimos años, y me parece importantísimo, centrándose en un mundo, en muchos mundos, pero en uno que habitualmente además con él tenemos conflicto, y luego podemos hablar de eso, ¿no?, que es el mundo de la ciencia, podríamos decir de vanguardia. Cada semana nos quedamos alucinados porque hay un informativo de ciencia que nos parece que a veces los temas que se incluyen ahí son más apasionantes o con más posibilidades que los temas clásicos del misterio. Sin embargo, también nos enfrentamos muchas veces a la ultraortodoxia, ¿no? La ciencia como elemento integrador dentro de un mundo del misterio. Yo creo que ha sido una experiencia muy interesante. Sí, y además es un campo en el que yo me siento muy cómodo, porque claro, mi trabajo como redactor de los servicios informativos de la cadena SER, pues diariamente pasan por mis manos muchísimas noticias científicas que por supuesto tienen cabida en este programa, en el programa Milenio 3, ¿no? Y bueno, pues las voy seleccionando, voy buscando un poco más de datos sobre esas cuestiones, y al final pues todos los sábados elaboro un pequeño espacio informativo sobre estos temas, y ha habido pues muchas noticias destacadas este año 2007. ¿Te quedarías con alguna? Que te venga así a la mente como muy importante, o que puede darnos cosas importantes en el 2008. Yo creo que este año se ha hablado mucho de Marte, de ese futuro viaje tripulado a Marte, ¿no? Se ha hablado mucho de la existencia o no de agua en Marte, de posible... Parece que se ha hablado y se ha callado mucho también, sí, ¿no? Sí, también, efectivamente. Pero parece que cada vez hay también menos dudas en ese sentido, en el sentido de que ha existido agua, bastante agua en Marte en el pasado, y bueno, pues también, porque no PIDA, ¿no?, que va unido a esto, ¿no? Noticias relacionadas con el planeta rojo y con su atmósfera, que no está tan lejos en lo que fue su pasado con lo que fue el pasado y el inicio de la vida en la Tierra, ¿no? Muy parecido a lo que fue el pasado de Marte con el pasado de la Tierra. Yo me quedaría con esa, y después ha habido también, yo creo, dos asuntos principales: la investigación científica este año 2007. Una ha sido, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la genética, con la investigación genética, y también con las células madre y esas transformaciones de células que se han descubierto, células de la piel de una persona, que pueden ayudar a generar o a regenerar tejidos, sin echar mano de esas células madre embrionarias que tanta polémica ética y moral ha provocado, ¿no?, a lo largo de este año. Yo creo que esos son los hitos principales científicos de este año 2007. Había una que te gustaba mucho, Carlos, que yo decía, a ver si en este boletín la mete otra vez: los mejillones tigre. Ah, sí, es verdad. Esa había cada semana. Eso, cebra, los mejillones son cebra. Sí, ya le he puesto más garras. Cebra. Porque claro, a mí me sonaba aquello como a una transformaciones invasión, en ¿no? el mundo animal, ¿no?, que están invadiendo territorios antes poco comunes para ellos. También se ha hablado mucho de eso, del calentamiento global, de los efectos que está provocando. El año del calentamiento global, sin lugar a dudas. Bueno, eso vamos a hacer, eso vamos a debatirlo, porque nos parece interesante si es verdad, si al final no es para tanto, pero queda por presentar nuestro compañero último en esta tanda, no último ni mucho menos, sino de los principales, por supuesto, reportero al que conocemos hace muchísimos años, miembro de esta familia del misterio por derecho propio, y hombre que desde hace pues más de 15 años y casi 20 lleva dejando un rastro de sabiduría, de inquietud. Le hemos llamado muchas veces el último aventurero, y yo creo que se lo pasa muy bien en la televisión, que disfruta mucho de ese mundo, y también en la radio, y sobre todo, fíjate, Pablo, buenas noches, Pablo Villarrubia. Yo creo que además podemos hablar también de esas noticias que sé que a ti y a mí nos gustan mucho,
que nos muestran que ese mundo que creíamos perdido, de las apariciones, de los ovnis, parece que ha regresado, ¿no? Y también en eso estamos de enhorabuena. Casos como hacía mucho tiempo que no ocurrían, han empezado a ocurrir casi entrando el invierno del 2007. Sin duda, Iker, y bueno, te agradezco por la oportunidad en este programa, en Cuarto Milenio y también aquí en la radio, de poder recuperar el tema OVNI tan denostado. Ya sabes muy bien que mucha gente cree que el fenómeno OVNI es una tontería, que se trata de una serie de alucinaciones, y sabemos muy bien que no es exactamente esto, que el fenómeno OVNI es muy misterioso, eso sí, tiene un montón de facetas, y yo creo que la oportunidad de poder hacer reportajes como el que hice la semana pasada en Portugal, no voy a adelantar nada ahora, pero de una va a ser base una secreta, sorpresa, una historia, una base secreta, una región del sur de Portugal, recuperar esa historia, además de haber podido encontrar un testigo que yo intenté localizar en el año 96 y de ahora he podido localizarlo y hablar con él. Eso fue emocionante. Después de 10 años, ¿no?, encontrar a aquel hombre que estaba perdido, que supuestamente intentó disparar contra un ovni, y haberlo encontrado y entrevistarlo. Entonces eso la demuestra... satisfacción del reportero cuando alcanza una de esas, que igual para el resto de la humanidad es algo que no tiene tanta importancia, pero para nosotros sí. Es difícil de explicar en un micrófono, Pablo, la satisfacción personal de un reportero cuando consigue algo que creía que estaba olvidado o perdido, ¿no? Sin duda, y ahí está, digamos, la clave de seguir todavía haciendo ese tipo de reportajes, de ir a campo, de buscar la información, yo creo que, y encontrarse a la persona, principalmente, como decía antes Juanje, que el hecho de contactar con esas personas maravillosas que viven aquí por España, Portugal, Francia, esos países que nos has permitido visitar, pues es lo mejor, la mayor recompensa que podemos tener. Y encontrar esa gente de la España profunda, de Portugal profundo, incluso de la Francia profunda que existe realmente, como he visto con la bestia de Gévaudan, por ejemplo, en el campo francés, donde todavía las leyendas están vivas, eso es lo maravilloso, digamos, de poder hacer ese tipo de reportajes, ¿no? Donde las leyendas todavía están vivas. Qué bonita frase para entrar en debate, porque tengo una pregunta ya abierta para todos. Abro el debate con una pregunta. ¿Creéis que estamos mejor que el año pasado en el mundo del misterio? ¿Que hemos avanzado? ¿Que ha habido mejores casos? ¿Que ha habido más seriedad? ¿Que nuestra labor, no digo nosotros, por supuesto, no solo como la nave del misterio, hay muchos compañeros, muchísimos, y además con orgullo podemos decir que creo que algo tenemos que ver en la grandísima cantidad de equipos, de programas que con mayor o menor suerte se han lanzado a contar el misterio? Mi impresión además es que la ultraortodoxia, digámoslo así, no hablo de personas, no hablo de personas, hablo de las corrientes de pensamiento, tampoco han podido hacer mucho daño al misterio. Hay yo creo que un ánimo, mi opinión, mi perspectiva, de que ya se ha metido esto, como es el deporte, como es la crónica social. Bueno, el misterio es otra cosa más, ¿no? ¿Estamos mejor que hace un año cuando hacíamos este programa? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Pienso que el misterio sobre todo ha calado en la gente joven. Tú has comentado una cosa antes y era pues el tema de la gente ultra ortodoxa en cuanto a temas, llámese de ciencia, historia o cualquier cosa, que nosotros jamás hemos tenido guerra alguna con ninguno de ellos, simplemente somos librepensadores. Hay muchos datos que están ahí de muchas cosas, por ejemplo la historia. Antes se hablaba de Tassili. Nadie a día de hoy ha datado las pinturas de Tassili en ayer. Estamos hablando del mayor museo al aire libre de pintura rupestre, con más de 20.000 pinturas solamente en la zona de Yavaren, y no sabemos si tienen 10.000 años, 12.000, 15.000. Entonces, ¿por qué si digo 20.000 soy un loco y si digo 4.000 no lo soy? Es absurdo, ¿no? Pero sobre todo pienso que este año, ha hecho que cada vez más la gente joven vea el misterio como una parte más del ocio que le puede dar la radio y la televisión, que son muy importantes. Y luego una cosa de la que me alegro muchísimo, y es pues que toda esa cantidad de personajillos científicos mediocres, que la única forma que tenían de aparecer en medios era pues con una persona que estaba loca y que no tiene nada que ver ni con el fenómeno OVNI ni con nada, mofarse de ella, pues bueno, me recuerdo tantísimos programas como Moros y Cristianos, digamos nombres que no nos dé miedo decirlo, es que no pasa nada, Moros y Cristianos y tantos debates de estos tan asquerosos que ha habido durante tantísimos años. Pues mira, pues me alegro mucho de que se hayan dedicado al mundo del corazón y nos dejen en paz, que se dediquen a la pantoja, tal, y que nos dejen contar nuestras aventuras, nuestros viajes, nuestras historias, y ya está. Yo creo que desde el principio de los tiempos el ser humano ha convivido con el misterio, desde siempre. En la actualidad también hay mucha gente que en su día a día pues tiene experiencias que no sabe cómo explicar,
Y bueno, pues este programa ha tratado ese tipo de cuestiones, esas noticias, porque también son noticia, claro. Cuando ocurre algo extraño, algo que no tiene explicación, es una noticia, porque tiene interés. Una noticia existe siempre que tiene interés para un amplio sector de la sociedad, y en este caso en Milenio 3 se dedica a difundir noticias relacionadas con el misterio, noticias de cuestiones que muchas veces no tienen explicación. Y yo personalmente, que he sido testigo de algunos de estos casos, por ejemplo, este año en Milenio 3 se hizo un programa en directo desde Morón de la Frontera, desde la casa de una compañera nuestra. ¿Cómo lo pasamos ese día? Y yo lo pasé fatal, y reconozco que nunca... Era un caso de apariciones en una casa repetidas, que además luego investigamos en la historia para que las personas lo recuerden, y fue un caso una serie de casos en un inmueble escalofriantes. Así es. Y después también para Cuarto Milenio pues he tenido la oportunidad de hacer también reportajes, por ejemplo, en un colegio de Granada que sigue abierto, que tiene alumnos, y que ocurren desde hace años fenómenos muy muy extraños sin explicación. Y otro reportaje también en las carreteras que rodean a Morón de la Frontera, que tiene, todo el mundo lo sabe, una base aérea, y que desde hace mucho tiempo pues allí ha habido avistamientos de ovnis, apariciones extrañas en las carreteras, que no solo ha visto una persona, sino muchísimas personas. En fin, como digo, yo que formo parte, digamos, ¿no?, del mundo de la información pura y dura, contrastada, de pronto empiezo a tratar y a meterme en este tipo de cuestiones que... ¿Cómo fue la reacción del mundo ese, de la información, digámoslo así, más convencional? ¿Hemos avanzado algo? ¿Tú crees que la perspectiva...? Es que ahí iba esto, ¿no? Es que cuando mis compañeros, ¿no?, de informativos, compañeros de profesión, no solo de este medio, de otros, veían o escuchaban esas informaciones en las que yo tomaba parte explicando simplemente lo que ocurría, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Eso, sin tratar de buscar una explicación, porque yo no soy ningún experto para encontrarlas. Pues la verdad es que sí, yo he notado que ha habido un avance muy grande, muy importante. ¿Cómo me alegra escuchar eso, Carlos? Muy importante desde el año 2002 hasta este año 2007. Han sido 5 años que yo creo que este programa, Milenio 3, y el resto de compañeros de la profesión que también tratan con seriedad estas cuestiones, han hecho un gran favor a que digamos, llamémosle así, escépticos, vean estos asuntos con, pues eso, a lo mejor un poco todavía desde la distancia, pero con respeto. Y luego una cosa muy importante, lo mío va a ser muy breve, y es que a nivel mediático ha sucedido algo muy importante en los últimos 2 años también, que es la creación de 4 y La Sexta, dando una opción temática distinta a la porquería que retomadamente nos daban las antiguas televisiones, que era una tras otra. Entonces eso ha hecho que 4 y La Sexta buscaran un hueco mediático en temas que no tenían cobertura en las otras cadenas. No, y además hay una cosa magnífica que he ido detectando a lo largo de este año, es que efectivamente aquí en este país, pues algo de responsabilidad de este equipo en esta tendencia pues nos corresponde, y sería absurdo tener la falsa modestia de no reconocerlo, pero es que estamos hablando de algo que está sucediendo a nivel mundial. ¿A nivel mundial? Sí, yo como casi todos, pues yo llevo mucho tiempo siguiendo evidentemente las noticias de todo esto, y cada vez que surgía una noticia, pues lo normal era irse a una fuente pues de un periódico local pequeño, de cualquiera de los 5 continentes. Y sin embargo, a lo largo de este año, cada vez con más frecuencia, grandes cabeceras mundiales, verdaderas cátedras que hasta ahora eran inaccesibles para este tipo de temáticas. Estoy hablando del Washington Post, estoy hablando de The Times, estoy hablando de realmente... Sí, lugares, totalmente impermeables, ¿no?, a todo de lo que repente, y de la cadena SER. Efectivamente. De repente, pues pinchas el enlace a la noticia, vas buscando en Google, vas siguiéndolo, y de repente te encuentras, pues eso, un enlace que te lleva a un reportaje de uno de estos grandes medios, lo cual me parece de verdad una tendencia realmente positiva y que denota un cambio de mentalidad. Y sobre todo porque la gente está empezando a perder el miedo y a contar sus casos, a contar sus historias, porque ya no le tildan de loco. Ya hay un grupo de personas serias, de profesionales
profesionales, entre los que contamos con psiquiatras, con psicólogos, con todo tipo de científicos de todas las áreas que intentan siempre dar una explicación a esas personas e intentamos ayudarle tanto desde el programa de radio como desde el de televisión. Pero también han surgido grupos que con su buena intención, muchos de ellos, pues... Sí, hablemos también un poco de lo malo, ¿no? Claro, muchos de ellos están haciendo investigaciones no del todo serias, no del todo profesionales. Muy entusiastas, sí, pero... Sí, hasta algún límite, porque yo creo que también hay grupúsculos o pues, grupos pequeñillos que cuando investigan y no les sale nada, hay ciertos medios de comunicación que les dan coba y como tienen que dar esa información y ser muy espectacular, mucho más de lo que contamos aquí, que hemos ido a sitios donde no ha pasado absolutamente nada, llegan a inventarse psicofonías, llegan a inventarse sonidos y entonces ya estamos hablando de fraude. Es cuando caemos en eso, cuando tenemos que tener cuidado. Nosotros llevamos muchos años, pero hay gente que no lleva tantos años como nosotros y no reconoce cuando una psicofonía es falsa, por ejemplo. Pero bueno, Carmen, todavía, sí, pero bueno, la psicofonía, salvo el caso en el que, por ejemplo, alguno de nosotros está como testigo, digamos, o como haciendo como de notario de si se oye algo extraño en una grabación. Bueno, tú este año sacaste una psicofonía. Yo una increíble. Sí. Que sí, ahí pero está. todos sabéis cuándo es Sí, el claro, tacto de la psicofonía y cuando alguien está hablando al micrófono haciendo pasar por un espíritu. Lo que te iba a contar, Carmen, que no es solamente que estoy de acuerdo contigo, aunque eso sea noticia, sino que además... Eso sí es la noticia del año. Sino que lo peor, Carmen, es que ese tipo de periodismo de misterio del que tú estás hablando viene de mucho más atrás. Que hay mucha gente del periodismo del misterio que se dan golpes en el pecho por su profesionalidad. Una cosa es el misterio y otra periodismo del misterio. Periodistas del misterio son los que trabajamos y hacemos una carrera que se llama periodismo y nos dedicamos al misterio. Perdona, yo no he hecho perdona, yo no he hecho la carrera de periodismo y me considero periodista. Llevas no sé cuántos años. 12 años. Perdona, técnicamente sí. No lo eres. O sea, quien hace ciencias de la información es el periodista. Disculpe usted, señorita, Camilo José Cela no acabó segundo de Derecho y fue Premio Nobel de Literatura. ¿Y eso qué yo tiene que ver? no he hecho la carrera de periodismo y yo me pongo periodista en el carnet de identidad donde haga falta porque lo sé. Pero no lo eres. Sí lo soy. No lo eres. Sí lo yo soy. estoy de acuerdo con Carmen. Para nada. Lo siento mucho, lo mires por donde lo mires. He conocido miles de personas que llevan ese carnet de prensa tan famoso que yo también tengo de hoy sin haber hecho periodismo y son los más inútiles que he conocido en mi vida. Que no tiene nada, no tiene nada que ver la velocidad con el tocino. No tiene nada que ver una cosa con otra. Es que puede haber lamento mucho ser un intruso profesional, pero no soy periodista de carrera. Eso es otra cosa. Pero bueno, vamos a ver. Pero aparte es que esta no era la pregunta, o sea, no entiendo nada. No entiendo yo tampoco a qué ha venido esta discusión absurda. Yo tampoco. Os metéis ahí en además yo en este caso teníamos que discutir, no podíamos estar de acuerdo. Claro, no, yo al revés, yo creo que licenciado en ciencias de información es una cosa y periodista, hay muchos periodistas sin carrera que son tan periodistas como el que más. Es mi impresión, que ejercen el periodismo y desde luego mucho mejor que en muchos casos que yo, que soy licenciado, pero no tiene nada que ver. Y otros que ahí va el tema, que se colocan el tema de periodista cuando no lo son, como para darse un rigor que tampoco tienen. Entonces es que eso iba, es que mucha gente está diciendo que es periodista del misterio y es mentira, es que no es verdad. Pero Carmen, yo lo que te decía es que ha habido muchos años que periodistas del misterio, siendo licenciados en periodismo, cayeron en todo ese tipo de programas basura. Muchísima gente y nos hizo muchísimo daño al misterio. Eso es lo que quería decirte. Licenciados y no licenciados, que es lo de menos. Licenciados y no licenciados. La mayoría no eran licenciados, Juanje. Bueno, no digamos nombres y apellidos. Corramos un tupido dedo. Me gustaría comentar algo. Mira, Carmen tocó un tema interesante antes de que antes las personas no querían exponerse tanto para hablar, ¿no?, sobre esos temas. Y confieso aquí que mi mayor temor cuando entré en este programa, creo que no te lo conté en aquel momento, en febrero del año pasado, fue las barreras que podía encontrar para poder entrevistar ante las cámaras a los testigos. Y ese fue el mayor temor cuando fui a hacer el caso porque de la mano cortada. Porque se había hecho mucho daño, ¿no? Exacto. Y dije, bueno, ¿cómo voy a conseguir? Bueno, yo puedo hacer una entrevista para una revista, para un medio de comunicación escrito y tal, una radio incluso, que la persona no da la cara. Pero para una televisión, y ahí empecé a sudar. Te confieso que ese día sudé porque no sé me extraña, si Pablo, no me extraña porque la cámara de televisión impone mucho, abre muchas puertas, pero los inicios son durísimos. La gente ve una cámara y es curioso, ciertas personas hacen lo que sea por salir delante de ella, pero seguramente las que nos interesan porque han vivido un hecho traumático, lo que menos quieren es salir delante de una cámara. Ahí está, y entonces yo creo que la gran evolución que tuve en esos últimos 2 años fue de poder, digamos, cómo dirigirme a estas personas,
cómo tratar con ellas y cómo convencerlas en el buen sentido, sin engañarlas lógicamente, de que expongan sus casos con toda naturalidad ante las cámaras. Y por suerte creo haberlo conseguido, ¿no? Cada reportaje es un nuevo reto, digamos, para poder convencer a la persona, decirle, calmarla. Y eso me pasó ahora en Portugal. Hubo una persona, un periodista, que me dijo que no quería salir delante de las cámaras. De forma alguna, él era un caso muy importante de avistamiento ovni, pero no quería salir. Al final, ya al despedirnos, yo dice, mira, somos periodistas ambos, ¿no? Lo siento mucho porque era muy buena información la tuya. Y bueno, lo siento, pero no puedo obligarte a hablar delante de las cámaras. Y en este momento el hombre cambió radicalmente y me dijo, vente para acá que te voy a conceder la entrevista. Y más, no te la voy a conceder, o sea, con mi silueta, con una sombra, simplemente voy a dar la cara, porque creo que vale la pena contártelo. Y en ese momento, entonces, claro, fue el momento de mayor alegría que tuve. Eso estoy hablando hace poco más de una semana, ¿no? Y así va, cada reportaje hay este tipo de desafío. Creo que a lo mejor la gente no se da cuenta que lo difícil que es hacer algunos reportajes, otros no, digamos que los casos de temas históricos, por ejemplo, de Grial en Burgos, que fue un tema bellísimo. Claro, además, la gente tiene menos reparo a hablar. Claro, ¿no? temas, digamos, históricos de ese tipo, que fue un tema que tú me sugeriste, además, de Grial en Burgos, y fue tan bonito, tan maravilloso, digamos, los paisajes, la gente. El otro día me llamó Jorge, el guía de San Pantaleón de Losa, para agradecernos en conjunto, todo el grupo, la gente estaba maravillada, los alcaldes de los pueblos cercanos estaban repitiendo las imágenes, pasando las ¿Qué imágenes. detalle más interesante, Pablo? ¿Sabes por qué? Porque hay una cosa que también ha cambiado en algunas ocasiones, a ver qué os parece. Ojalá sea cierto esto que estamos hablando, siempre, y además hay que decirlo de forma acalorada, pero como pasa en todas las familias, ¿no? Las familias discuten, debaten, se gritan, pero siempre para que vosotros pues pongáis de acuerdo con unos y en desacuerdo con otros, ¿por qué no? Y toméis vuestra mejor opción. Pero ojalá sea cierto, es lo que yo pienso, que hemos conseguido algo, ¿no? Entre todos. Y cuando digo entre todos es también con muchísimos programas y muchísimos amigos que llevan muchos años haciendo también este tipo de periodismo del insólito, del misterio, o como queréis llamarlo, ¿no? Porque la radio, hay que decirlo, siempre ha sido un lugar bastante honesto con el misterio, donde divulgar el misterio. Este año también ha sido de grandes pérdidas, todos lo sabemos, y pérdidas de profesionales importantes en el mundo de la radiodifusión, como Juan Antonio Cebrián, en el mundo de la parapsicología, como Germán de Argumosa. Bueno, han pasado muchas cosas, y en lo bueno podríamos decir que ojalá sea cierto lo que dice Carlos Cala, de que en el propio universo tan curioso del periodismo, que siempre ha despreciado un poco este tipo de segmento que está por inventar, los alcaldes, los pueblos, las ciudades, en algunos casos han dado cuenta de que con el misterio, cuidado, hay un campo que explorar, ¿eh? En Canarias, por ejemplo, hace poco, un reportaje de Pablo Villarrubia, El alma de Tacande, una historia, y según me contaba nuestro compañero allí, José Gregorio González, de inmediato el ayuntamiento compra la casa para hacer un centro de interpretación sobre esos fenómenos, como un hecho turístico más. Y si algo nos diferencia la papanatez que hemos tenido en España siempre con esto, quizá por lo que dice Juanje, por el tratamiento nefasto de estos temas en televisión, ha hecho que en España, caramba, jolín, decir cualquier cosa un poco heterodoxa, pues eso, la hoguera, la sombra de la hoguera. Y sin embargo algo está cambiando, porque en muchos sitios a nivel oficial saben que el misterio llama la atención de un turismo cultural y además de nivel importante. No solo eso, fíjate, yo me acuerdo de los primeros meses, los primeros 3 meses, la primera temporada de Cuarto Milenio, que te puedo asegurar que costaba Dios y ayuda poner a alguien delante de la cámara. Sobre costaba todo, ¿no? Nos costaba todo. Todo costaba Dios y ayuda, efectivamente. Pero claro, tú más o menos le intentabas explicar, esto es un programa, no, esto de fantasmas, de ovnis. No, yo, por Dios, o sea, yo soy un catedrático, yo soy un científico, yo soy un no sé qué. Y, hombre, pues de vez en cuando te encuentres alguna traba, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer tuve una de esas tardes de teléfono, que estuve hablando con un montón de ONGs para recabar un invitado para un tema de la televisión, y en los departamentos de prensa, por ejemplo, ya no noto ese rollo peyorativo. De decir, de Cuarto Milenio, uy, bueno, llámanos, que sí, mañana, dentro de una... No, había genuino interés, sí, conozco vuestro programa, tal, me gusta cómo tratáis los temas. Eso yo creo que
Nos hemos trabado una reputación, nos la hemos ganado a pulso y yo creo que va en beneficio de todos los que quieren tratar estos temas, sobre todo porque hemos demostrado que se pueden tratar de otra manera y la gente lo está recibiendo muy bien. Y no solamente eso, sino crear, o sea, como bien ha dicho Santi, perdón, o sea, aparte de crear toda una imagen del misterio completamente digna, como tú decías, sí, que, o sea, recuerdo, y lo comenté hace unas semanas, llegar a Toledo una noche y ver 5 o 6 empresas de gente. Qué interesante a esto la está diciendo vez, Juanje, ¿eh? a la vez, y desde aquí mando un abrazo a toda la gente de Entorno Toledo y a Luis Bausa, que siempre me abre las puertas. 5 o 6 empresas a la vez que están haciendo paseos, pero es que los paseos de ese Toledo heterodoxo que nadie conoce, como mínimo grupos de 20 o 30 personas, y ves a 300, 400, 500 personas un sábado para salir a dar un paseo de 2 horas por el Toledo misterioso. Igual que lo que está empezando a pasar en Madrid, me han comentado, que no lo conozco bien, claro, y pero no sé si en Granada, Sevilla, sí, algunos Madrid, sitios. Sí, que es que en Toledo... Entonces, increíble, perdón. En Toledo estos grupos empezaron actuando un poco al margen de lo que era la oficialidad, ¿no? Como siempre. Y claro, cuando la oficialidad se dio cuenta de que efectivamente esto era una cosa que llamaba muchísimo al turismo, pues decidió ya hacerse cargo de estas cosas. Yo eso no lo veo mal siempre y cuando se haga bien y no se cometan excesos, porque también pueden cometerse excesos. Eso lo comentaba Carmen, la propia divulgación de estos temas está provocando que un aluvión de interesados en la radio y en la tele acudan en masa. No, incluso tienes cosas buenas y cosas malas. Por guías turísticos cuando no lo son, y no, un historiador te puede enseñar lo que es una catedral, te puede enseñar, pero alguien que no ha estudiado nada y que ha leído 4 libros no te puede decir cómo es una catedral, cómo está construida. Hay mucho intrusismo también en este sentido. Ahí depende, hay una cosa, ¿no? Por ejemplo, yo en la experiencia que tuve durante 2 años llevando viajes a Egipto como guía de lo esotérico, de lo heterodoxo en Egipto, ahí pienso, por ejemplo, que fue súper correcto. ¿Por qué? Porque yo iba con un arqueólogo egipcio, como debe ser, que contaba la historia de los templos y yo contaba el significado de los templos y la parte heterodoxa, y la gente veía el diálogo entre los dos. Y a mí me pareció, eso lo hice 2 años. ¿Que suele interesar más lo heterodoxo? Sinceramente, me pongo un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Por ejemplo, llegábamos, el primer templo de todo, es el templo de Philae. El templo de Philae está al sur de Egipto, está justo en el lago de Asuán. Se cambió de lugar para que las aguas del lago Nasser no lo inundaran. El templo de Philae es el templo de la diosa Isis, la diosa madre y tal. Entonces, pues el guía cuenta todo eso. En el templo de Philae hay una cosa que apenas nadie conoce. Yo la conocí por un arqueólogo que me lo dijo. Es el único templo donde tú verás un trocito de oro así, todavía incrustado, porque las pinturas... Como una uña. Como una uña, efectivamente. Entonces, bueno, eso también se lo enseña el arqueólogo. Y luego me tocaba la parte de la historia mía, y la parte de mi historia era completamente distinta. O sea, le enseñamos lo más curioso del templo gracias a un arqueólogo, la historia... Lo oficial, y yo empezaba a contarle, bueno, pues ustedes, cuando ven, por ejemplo, que en muchas religiones nos lavamos las manos, hacemos abluciones o bautizamos a alguien, el comienzo está aquí en Philae, en una isla que había que para perdonarle, porque Isis era la diosa madre que perdona a todo el resto de dioses, porque Osiris es matado por Set, pues era una isla a la que se iba a pedir perdón. La gente iba a pedir perdón y hacía abluciones a la fuerza, se lavaba para poder llegar ahí. Ahí comenzó una peregrinación. ¿Y la gente que le daba más interés? Hombre, luego hablaban con los dos. Lo que pasa que mientras que uno explicaba la historia de un templo, yo le decía, señores, yo no creo ni en energía ni en historias y tal. Ahora, aquí les aseguro que durante casi 5.000 años han pasado manos y se han puesto con el sentimiento de madre que estás en los cielos, perdóname. Y eso a la gente le conmovía. Pues es lógico que lo desconocido capte más la atención de la gente, pero porque la misma definición de noticia como hecho nuevo o hecho que no se conoce todavía, ¿no? y del que se informa por primera vez, pues eso ocurre digamos en estos casos. Hay gente que puede conocer perfectamente la historia de un templo, pero tal vez no conozca lo que hay detrás, ¿no? de esa historia, el misterio que rodea ese templo, y entonces eso le puede atraer mucho más, pero simplemente en primer lugar porque no lo conoce. Y también porque no se ha contado, hay ¿no? un problema también, que mira, cuando hice la tesis doctoral sobre periodismo y arqueología, una de las críticas que hice en esa tesis es sobre la incapacidad de comunicación de muchos arqueólogos. Que es un gran problema.
Vaya temazo, porque se queda en cenáculos muy privados. Ahí está, en un capítulo entero traté esa cuestión. Entonces, ¿por qué? Porque digamos, no tenían, digamos, fluencia en comunicar, eran muy técnicos o tecnicistas en muchas ocasiones. Al gran público. No llegaban al público. Entonces, había que buscar un punto intermedio entre el periodista de divulgación y el arqueólogo. Y esa era la sugerencia. Entonces, incluso sugerí que se dieran cursos a los arqueólogos de periodismo y cursos de arqueología a los periodistas, cosa que no existe hoy en día. Es un tema curioso, pero me viene a la mente, por ejemplo, charla más importante siempre en Egipto. Charla arqueológica de la Gran Pirámide. 146 metros de altura, 2,5 millones de bloques de piedra. Si usted las pone en fila india, le dará la vuelta al mundo. Que hay que conocerlo también. Eso se lo sabe. Hombre, claro. Pero ¿sabes cómo empezaba siempre? Le decía a la gente, dentro de 100 años ninguno estaréis aquí, ni yo tampoco. Lo que tenemos detrás sí. Bueno, entonces, pero es una un poco forma periodista. de comunicación, claro, pero es que la gente quiere ir a un viaje, se gasta un dinero y se lo quiere pasar bien. Sí, y además, si lo hace con misterio, pero es que eso es loable. Estamos abriendo un campo a la gente de conocimiento, no nosotros, sino realmente Dan Brown es el que ha empezado con todo esto, en plan boom. Total. Bueno, y Daniken en su tiempo. Y nosotros. Entonces, nos está bien. quitando el pudor ese de lo misterioso, hay que ocultarlo. Me parece no hay muy que bien. contarlo. Sí. Porque cuando vamos a sitios y visitamos lugares como París o Londres, las rutas que hay en el Louvre, por ejemplo, en uno de los museos más importantes del mundo, la ruta que más gente tiene es la del Código Da Vinci. Vamos, yo estuve que además ven los cuadros como otros cualquiera, o sea, uno no pierde información. También la otra historia, aparte de la historia oficial, te dan más información, la información que se queda siempre al margen, que nadie te cuenta, y esas rutas están teniendo éxito en todo el mundo. Yo estuve en Sintra hace muy poco, y uno de los mayores atractivos que tiene esa ciudad, aparte del Palacio Nacional y el castillo, es una finca que está toda entera rodeada de misterios, esoterismo, ¿no? tenemos el reportaje de Wiki y ojalá un día hablaremos del congelador, ¿no? De temas donde están ahí y saldrán los temas para gran impacto cuando tengan que salir. Pero es verdad, luego os cuento en la segunda hora una experiencia que he tenido en el Escorial de eso, la historia oficial, que está genial y hay que contarla. Pero cuántas cosas se quedan en el camino por pudor y por obligación. Y es lo que va a hacer que los niños, que la gente joven, la aventura o la anécdota como puerta hacia la historia. Santi, yo quiero que te quedes en la segunda hora. Carlos, Pablo, Juanje, brevemente, Pablo, para ti la noticia, el misterio del año, el caso importante o la profecía, ¿a qué hay que estar atentos el año que viene? Profecía, yo creo que las apariciones marianas siguen teniendo mucha fuerza, aunque creemos que no. Mira, creo que me acabas de sorprender. Y bueno, es un tema que particularmente me gusta, tú lo sabes muy bien, ¿no? Todo el tema de las apariciones virgen. Y a mí me impactó mucho el tema de la Virgen de Umbe, en el País Vasco. Qué bonita historia, y qué desconocida incluso para la gente más cercana, ahí en está. Vizcaya. Y eso es un paradigma, yo creo que la Virgen de Umbe es un paradigma para comparar todo lo que puede pasar en torno a las apariciones marianas del mundo entero. Inés Sistiaga, por ejemplo, la señora invidente, que me dijo haber tenido en sus brazos al niño Jesús, o a un angelito mejor Es dicho, escalofriante, como lo contaba. fue escalofriante, como he dicho. Y casos como ese siguen sucediendo, pero no se divulgan, Iker. Ahora mismo hay apariciones marianas, están surgiendo en Brasil, en Colombia, en Venezuela, América Latina, pero también en África. La gente no sabe que en África, en sitios de religión cristiana, y en Egipto, ¿no? Exacto, están apareciendo. Entonces yo creo que todavía va a dar mucho que hablar el tema de las profecías, aunque se repitan, sean los mismos mensajes, siempre la misma historia, pero bueno, hay ahí un fenómeno que tenemos que analizar y que vive, como dice, ¿no? Carlos. Pues yo creo que para este próximo año 2008, y no solo para el año que viene, sino para muchos más en adelante, yo creo que vamos a tener que estar muy pendientes de la experimentación química, biológica, genética. A veces lo que está haciendo da más miedo que cualquier otro tema, ¿eh? Claro, por eso, porque además se están haciendo muchísimas películas ahora sobre eso, se está captando mucho la atención de la gente sobre estas cuestiones y sobre los riesgos que puede conllevar una experimentación quizás secreta de este tipo, y yo creo que por ahí va a ir centrada mucha de la atención de la opinión pública en los próximos años. De verdad que es un placer estar con esta familia, que va a seguir pasando. Juanje, quédate también tú, anda. Quédate. Quiero que te quedes porque, en fin, ya te conozco. Ya te conozco. Iremos, Santi también se queda y nuestros compañeros irán rotando. Querido Pablo,
Villarrubia de Nostradamus, en este caso, porque nos ha dicho que... Por cierto, se está hablando de un nuevo manuscrito, Enrique de Vicente, Sí, ha informaciones... nuevo libro, ¿no? Sí, lo iremos comentando también, de Nostradamus, tantas historias. Atentos a las apariciones marianas, habrá información, atentos a la arqueología, atentos a España y a los templos sagrados, atentos a la ciencia, atentos a tantas cosas. Carlos, Pablo, como siempre, un abrazo grandísimo. Sé que partís raudos como el rayo ahora mismo. Ahora pasarán otros compañeros. Un fortísimo abrazo. Feliz 2008. Un abrazo igualmente. Aquí nos encontraremos. Un año más juntos. Muchas gracias y gracias por esta oportunidad, Iker y Carmen. No, gracias por compartirla con nosotros. Ese es nuestro lujo. Y ahora seguimos, que viene un montón de gente, que continúa esa tertulia de reflexión. Y en el fondo, ¿qué demonios? Reunión de amigos que os cuentan a corazón abierto, a pecho descubierto y sin red, lo que ha pasado este año, lo que puede pasar en este 2008 que ya está aquí. Milenio 3, Cadena SER. Continuamos aquí apurando ya las últimas, bueno, la última hora del año 2007 de la nave del misterio radiofónica de Milenio 3, y van a seguir pasando amigos de nuestro equipo, de nuestra familia, con sus opiniones, con sus pensamientos, con sus discusiones, con sus planteamientos. Ya es un pequeño clásico esta mesa de redacción de Navidad y fin de año, y de verdad esperamos que durante muchos más podamos seguir haciéndola, porque significará que estamos ahí y que vosotros estáis también ahí. Eso es lo importante. Por cierto, que este año ha habido estas sorpresas musicales, algunas inesperadas, a las que deseamos todo el éxito del mundo, claro que sí. Escuchad esto y luego me contáis, porque los primeros sorprendidos somos nosotros. Sí, son los Fanta. Qué revolución. De verdad que nos hemos quedado muy sorprendidos con estos chicos. Tenemos que saber más de estos muchachos. Santiago, tú fuiste el primero en extraer este archivo acásico, Santi, que siempre está lleno de computadoras, de extraños artilugios que nos muestra, ¿verdad que es solo para chulearse un poco de lo que tiene él, eh? Nos muestra unos aparatos... Pero sin fon, ¿no? Sí. Bueno, un sinfín de cosas, y nos enseña un disco que es Fanta, ¿no? Así se llaman. Sí. El chico con rayos X en los ojos. Y han dedicado... Fanta, el grupo sin miedo. El grupo sin miedo. Y han dedicado esta canción a Cuarto Milenio, a Milenio 3, porque hablan de la radio también. Oye, pues muy simpático, ¿no? Y estamos muy contentos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la canción? Ay, a mí muy graciosa. A mí me parece genial, y es lo que además demuestra que bueno, que los temas de misterio han calado a la gente joven, y eso me parece maravilloso. Y además con un humor muy sano, ¿no? Ya están por ahí, en fin, han entrado con mucho ímpetu Luis Álvarez y Paco Pérez Caballero. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ti también te gusta la canción, ¿no? Bueno, sí, está bien hecha, ¿no? Podríamos decir, veníamos aquí escuchándola antes, ¿no? Y está bien hecha, tiene unos buenos acordes, decía Santi, ¿no? Son 3 acordes, musicalmente está bien compuesta, la letra es simpática, ¿no? Y además, oye, es un honor, ¿no? Que nos hagan una canción así. Bueno, es que creo también que, me puedo equivocar, pero en este carnaval de Cádiz la comparsa que ganó era Cuarto Milenio, ¿no? Era un tema de Cuarto Milenio, sí. Y muchas cosas que demuestran, me decía Javier Sierra, y que el es... Riñol, vamos, es que ya... Sí, bueno, pero eso es, hablan del programa, de todos, ¿no? Me contaba Javier Sierra, que es buen amigo de esta nave también, que él le impresionaba mucho, y porque decía que la gente, claro, la repercusión que tienen estos temas, yo no sé si vosotros lo sentís, ¿no? Tanto en la radio como en la televisión, claro, es el eco, ¿no? De estar mucho tiempo en antena, seguido. Pero Javier, que es un hombre que todos ya le conocéis, absolutamente ponderado en sus planteamientos, decía que, bueno, que muchísima gente tenía un impacto tremendo cuando le decían, oye, te hemos visto en la tele, te hemos visto el tema, repercusión tremenda. Y dice, bueno, como el estudio estadio es de deportes, vosotros sois el misterio, ¿no? Y eso le parecía que era ya algo inamovible, ¿no? Bueno, nos gusta mucho que haya estas cosas simpáticas. También habrá críticas, hombre, y tanto que las hay, y debe haberlas, pero ha cambiado, me gustaría saberlo desde el punto de vista de los reporteros, ¿no? ¿Ha cambiado vuestra percepción de las cosas? ¿Es diferente salir ya 3 años en la tele todos los domingos? ¿O casi todos, que estéis vosotros ahí permanentemente? Hombre, cambia la percepción, sí, sobre todo la forma de ver la tele. Hace unas semanas estábamos... ¿Y la vida privada, vosotros? Que os reconozcan, ¿cómo sienta? Vamos a hablar de cosas más privadas. Estamos en la mesa de relación de Navidad. A mí me da mucho pudor las cosas como son. No me acuerdo quién decía que uno Venga, realmente... Santi, no, en serio. me encanta. A mí le encanta. No, yo soy un tío muy tímido, lo digo ya de entrada.
Lo que pasa es que, bueno, ya en estas cosas uno pierde la vergüenza. Pero decían, no, tú eres realmente conocido cuando vas a comprar el pan y te conocen. Y de repente el otro día bajo de una chapata y un donut de chocolate. Y la señora tal dice... Ya serían 2 donuts de chocolate. Y la señora, tú sales en Cuarto Milenio, ¿no? Digo, pues sí. ¿Y escribes libros? Digo, pues sí. Pues a ver si me traes uno. Digo, pues vale. Así que... Cuando usted me regale los donuts. También es verdad. ¿Pero has sentido afecto? No, siempre. ¿Cómo es la gente? Es que yo creo que hay una teoría, ¿eh? Yo noto un tremendo afecto por parte de la gente. Siempre. Vamos, hay miles de anécdotas. Hace también unas semanas que te lo comenté y lo dijimos incluso a micrófono abierto, un grupo de punkis que estaban por aquí, de repente pues se me acercan y, hombre, pues tenían una pinta pues de punkis, que tiene su aquel impresión, y digo, aquí morimos. Y bien, ¿qué va? Ya me han encontrado. Ahora ya sí que vamos, ya los fastidiamos. ¿Qué va? Oye, un abrazo para todos los punkis. Una gente majísima que los punkis también escuchan Cuarto Milenio, Milenio 3, ven Cuarto Milenio, que se lo digas a Iker, y bueno, subís, y se lo dije, así que nada, pues un saludo para todos. Anécdotas, vamos a... Hombre, yo lo único curioso que puedo... Voy a contar 2 cosas curiosas. Una es, o sea, no leo apenas ni internet, ni las críticas me dan exactamente igual, siempre las sabrá y debe ser así. Sí me hizo gracia una cosa que vi en internet una vez, a colación de... Y además, hilando con el momento de antes, cuando yo estaba en el Tafililet, allí en Argelia, en la frontera con Mauritania, y vi en internet alguien que ponía... Incluso contó Carmen que estaba recién operado o algo así y tal, ¿no? Y me hizo gracia. Me operaron el día 20 de mayo, tuve una reconstrucción facial de toda la nariz, me rompí las 2 fosas nasales y me quité la protección de la nariz porque no es posible que no me dejaran volar. Es decir, es completamente... O sea que la gente está enteradísima de todo lo que pasa. Me quedé y uno decía, ¿cómo va a ser ese hombre? ¿Cómo va a ser que han operado 3 o 4 días antes? Pues operaron 4 días antes. Pero esto es muy interesante, quiere decir que en esta era de la información... Me hizo gracia. La gente sabe tales detalles y tales cosas que te quedas sorprendidísimo. Luis, Paco, vosotros... ¿Cómo lo vivís? Si es que lo vivís de alguna forma, si es que habéis notado que algo cambia en vuestro entorno o no es para tanto realmente. El entorno cambia, lo fundamental es que como persona no cambies, porque enfrentarse a la tele son muchas personas las que nos ven y que duda cabe que, y además es increíble, ¿no? Porque uno nunca llega a valorar muy bien cuál es el impacto ni a dónde se cuela una imagen, ¿no? O una opinión muchas veces, ¿no? Y bueno, claro que te reconocen a veces por la calle, evidentemente no al nivel que os reconocen a vosotros, que lo hemos visto en Gran Vía cuando venimos de comer a veces, ¿no? Que es increíble la cantidad de miradas que se cruzan, pero lo más fundamental de todo está al final, y yo creo que es lo más reconfortante, porque alguna vez sí que nos han parado, es sobre todo el respeto con el que te paran. Yo siempre tenía miedo en un momento de incluso decir, oh tío, tal, no sé qué, o que hubiera en un momento de una guasa, cuando en realidad nuestro trabajo siempre lo intentamos hacer con una honestidad y un valor increíble. Y el hecho de que alguien te venga, como nos pasó por ejemplo en Vitoria la última vez que estuvimos, y en un bar estábamos, en un bar que ponía nada más una música espectacular, y había ahí un montón de gente joven, y nos preguntaron, se acercaron a una pareja y nos dijeron, mira, ya sé que esto debe ser un coñazo para vosotros, siempre estar, que os dicen, mira, yo les dije, no es tan habitual, pero solo quiero deciros una cosa, muchísimas gracias por todos los domingos hacernos soñar durante esas 2 horas que estéis en antena, ¿no? Eso es muy bonito. Por lo demás, pierdes un poco en parte la privacidad. Yo no sé qué penséis vosotros, vosotros dos sobre todo tenéis que estar en ese sentido fritos, porque sí, ya no sois personajes públicos, sois personajes públicos, y ya imagino que es que hasta para, cuando compras el pan o cuando sales a comprar el periódico, para cualquier cosa, os debéis de sentir observados a cada instante. Sí, ahora lo contamos, porque el asunto es que esta tertulia es diferente a las demás, ¿no? Podemos contar detalles y cosas que como siempre no estaban previstos. Paco, tú que además traes crónicas del lado más a veces oculto, sombrío, y ¿has notado alguna reacción? Porque tú vienes de la tele, claro, que te parece distinta. ¿Es diferente la tele que tú hacías? Paco tiene una, a pesar de su juventud, de su insultante juventud, bueno, no tanto. Bueno, ya no tanto, Paco es que no llega a la treintena. Paco, tú 28 años tengo. 28 años. Bueno, claro, ¿y Luis? Yo tengo 29, de que tampoco me quedo muy corto. Pero bueno, esa es la gran envidia que tenéis los demás. Pero Paco lleva un trayecto tremendo en televisión, en algunos de los programas más populares que ha habido en este país, en el que también tiene la fortuna de colaborar, y era reportero de sucesos y salía en antena. Es muy curioso. ¿Hay algún cambio? Muchísimo. Es muy curioso, yo creo que además es un orgullo. Que, yo estuve durante un tiempo saliendo todos los días en televisión, a diario, en un programa que veían casi 2 millones de personas, 1,5 millones,
haciendo conexiones en directo de distintos puntos del país, estando en el plató, con una presentadora de gran renombre, María Teresa Campos, que lo veía todo el mundo. Y sin embargo no noté nunca reconocimiento, muy pocas veces. Alguien, por la voz sobre todo, muchas veces te reconocen. Sin embargo, Cuarto Milenio salimos muchísimo más espaciado, primero porque es un programa semanal, luego porque los temas, somos 7 personas haciendo temas y son 3 temas por programa aproximadamente, con lo cual te toca salir de vez en cuando. Bueno, es espectacular, esto se ha multiplicado por 100, todo el mundo lo ve. Se nota también muchísimo en los invitados, los grandes catedráticos, doctores, personas que están pues eso, acostumbradas, por ejemplo, a hablar en público, y que pues tienen un círculo muy cerrado de gente, a lo mejor lo que decíais antes, gente muy especializada, gente que no se relaciona mucho, y sin embargo se sorprenden cuando aparecen en Cuarto Milenio y de repente todo ese círculo cerrado de personas que solo están en la universidad, que apenas ven la televisión, todo el mundo les ha visto en televisión, en Cuarto Milenio, o les ha oído en la radio, en Milenio 3, que también sucede. Mucha gente que viene aquí a la cadena SER, un catedrático de Derecho, un doctor. Yo ahora mismo estoy pensando en el reportaje que hicimos sobre el cromosoma de la criminalidad, sobre un doctor, ginecólogo, especialista en reproducción, y que nos contó pues qué era esto del cromosoma de la criminalidad. Y qué bueno que vio que aquella repercusión de esa pequeña colaboración en un reportaje fue enorme, ¿no? Entonces, claro, se nota muchísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos sigue muchísima gente. Que para mí colaborar en Cuarto Milenio, Milenio 3, ha sido un desafío muy bonito, enorme. Yo vengo de otro mundo. ¿Has notado también ese cambio que ha habido en la sociedad de cara al misterio? Enorme. A mí siempre me han gustado estos temas, siempre los he seguido con cariño. Yo soy un hombre de suceso, de la calle, bastante escéptico. Sin embargo, siempre me han llamado la atención y siempre he tenido un enorme respeto. ¿Por qué? Pienso que hay que tener un enorme respeto por las cosas que se desconocen y que no se puede mirar el mundo desde la prepotencia de decir, no, lo sabemos todos. Lo sabemos todo, los grandes filósofos, los grandes científicos saben que no sabemos prácticamente nada. Entonces, bueno, me parece una postura ante la vida decir, no, esto... Oiga, pues bueno, usted lo puede creer o no lo creer, pero cuando alguien va, alguno de nuestros reporteros, de nuestros amigos, a un lugar concreto y recoge 5, 6, 7, 10 testimonios de personas distintas que no se conocen, que coinciden en una serie de datos que, en fin, tenemos la obligación de contarlo y de que cada uno se forme su opinión. Y al fin y al cabo no dejan de ser sucesos, cosas que suceden, y es nuestro trabajo pues que todo el mundo tenga los datos para juzgar. Mucha gente puede estar pensando, bueno, qué contentos están, qué pagados de sí mismos. Bueno, es el resumen del año que hacemos, y la verdad es que nuestra impresión es esa. Siento, si alguno conecta con la cadena SER y dicen, bueno, este equipo, todo dicen, no, también decimos que evidentemente hay críticas, que cometemos errores, como todo el mundo, y que no todo es tan bonito dentro de la nave del misterio, que a veces la presión, a veces el trabajar a un ritmo tremendo que llevamos estos 3 años, pues influye, ¿no? Pero sí me gustaría, y ahora van a pasar más amigos, Santiago, hay que ir salpimentando, como tú dirías, esta panoplia de temas. ¿Hay que estar atentos a algo el año que viene? Pues yo creo que... Profecía 2, antes de una Pablo Villarrubia, atentos, y también Carlos Cala, a la ciencia, a las apariciones marianas. ¿Tú qué añadirías? Yo estoy de acuerdo con algo que oí decir hace unos días a un buen amigo de este programa, que es Enrique de Vicente, y en eso sí que coincido con él, que es que yo creo que vuelven los ovnis, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que no va a ser el final de año caliente que hemos tenido en este tema, no creo que se vaya a cortar. Yo creo que a lo mejor para verano, los ovnis son veraniegos, no sé si porque la gente mira más al cielo. Que no, que en pleno invierno estabais vosotros delante, algo cruzó los cielos. También ese programa además fue mítico, lo vivimos sí, yo creo que de lo más una emocionante forma de este año, de los ¿verdad? Más emocionantes, ¿no? Esa luz que cruzaba todos los cielos, íbamos recibiendo segundo a segundo. Qué caras ponían Juanja y Santi, cuando además llegaban. Las llamadas, Carlos Largo conectando en el momento con la gente que lo estaba viendo, haciendo una ruta, y al final no supimos nada. Supimos nada. Los ovnis, atentos y cuidado, hablando de Enrique de Vicente, que él siempre ha sostenido, aunque es un tema muy punzante, lo del número 11 como clave importante de interpretación de cosas que van a convulsionar el mundo. Enrique siempre dice lo de los días 11, hemos hablado de la clave 11, caramba, el 11 hubo otro atentado importante. Esperemos que no se den más. ¿Cuánta gente me dijo a mí cuando tocamos el tema? Bueno, hombre, tal... Y lo asombroso es que la prensa general no se dé cuenta de que eso es así. Sí, pero que 5 acciones terroristas en día 11, o una abortada, 5.
Pero cuánta gente que estaba metida de lleno en el caso sí le daba importancia a ese número 11 y que incluso nos llamó. Y ahora más, y por una simple y sencilla razón, porque Bin Laden y toda la gente que le rodea son unos iluminados, entonces para ellos el esoterismo va a ser algo básico. Para qué mí, clave hombre, más claro, importante acabas de decir. Es que Bin Laden piensa que es un elegido de Dios, y entonces ese número 11 simboliza para él muchas cosas, entre otras las 2 columnas del Templo de Salomón donde Dios reflejaba su poder en la tierra. Con lo cual... No solo eso, Bin Laden es un auténtico admirador de Hassan bin Sabah, del viejo del viejo de la montaña. Alamut. Efectivamente, del gran maestre de la secta de los Hassasin. Ni más ni menos. Ha estudiado... como siempre te digo, Santi, brevemente, ¿me puedes decir qué acabas de decir para la gente? Sí. La secta de los Hassasin. Pues mira, casi le voy a prestar el testigo a Juan G, porque es el gran este experto pero breve, el tema, vale, muy breve. Siglo IX. Sé que llevas 10 años documentándote en esta historia, pero... Tengo breve, hasta fotos, breve, pero no te imaginas. Breve. Muy breve. Los Hassasin es una secta que de ella viene la palabra asesino en español, que eran los comedores de hachís. Es una secta que nace en el siglo IX en la actual Irán. La primera fortaleza de ellos se llama Alamut, es un castillo que significa en árabe el nido del águila. Y lo curioso es que Hassan Sabah, este sabio de la montaña, fue capaz de demostrarle no solamente al mundo islámico, sino a todo el mundo, que el mayor poder que tenía el hombre era el de su palabra, no el de sus armas. Y lo digo de una forma muy sencilla. Él llevaba a los guerreros a estado de éxtasis con el hachís, y para que tú veas la fidelidad de sus guerreros te voy a poner solamente un ejemplo. En Omán, al norte de Siria, había una fortaleza Hassasin. Los Hassasin tenían pactos con los templarios para que atacaran a Saladino, y entonces una vez un inglés iba con un gran ejército pasando por Amán, esta ciudad de Siria. Yo he estado allí, la conozco además, y le dijo el general Hassasin: te dejo pasar. Y le dijo el inglés: haces bien, porque mi ejército es el más poderoso del mundo. Iba con unas 20.000 personas, si mal no recuerdo. Y le dijo el general Hassasin, que solamente tenía 200 hombres en el castillo: no, mi ejército es más poderoso que el tuyo. Dijo: mira, compara el número. Entonces el general Hassasin se dio la vuelta, y a cada golpe de mano suya una persona se suicidaba. Daban su vida por él sin ni siquiera hablar. El inglés se cayó y dijo: tienes razón, tu ejército es más poderoso que el mío. Agachó su cabeza y siguió andando. Esos eran los comedores de hachís. Se incorpora en este programa especial nuestro compañero Geray Martínez, con el que hemos disfrutado de muchas noches de misterio. Así me gusta, Juanje, Eso es breve, bien. Sí, señor. Breve y periodístico, y un gesto que hacía con la mano de arrojarse, ¿no? Sí, de ordenar, ¿no? Alguien, el poder tremendo. Bueno, y me cuenta, Santi, que Bin Laden tiene un especial afecto por esta figura, caramba. Sí, de hecho se sabe que ha estudiado su biografía con gran atención, que parte de sus tácticas, de hecho, ¿qué es un terrorista suicida? Sino precisamente la continuación de esta misma táctica. Y él... un temazo, Y él lo ha ido perfilando. De hecho, fíjate que hasta la vestimenta blanca con la que se inmolan todavía los hombres bomba de los radicales islámicos, sigue siendo el mismo uniforme que utilizaban los Hassasin para llevar a cabo también sus misiones suicidas. Te puedo comentar una cosa que me gustaría comprobar. Sabes que el descendiente directo de Hassan Sabah, ese fue el Shah de Persia, cuya tumba está en Asuán. Es posible incluso que Bin Laden haya tenido contacto con descendientes directos de o sea que el esoterismo va a ser clave. una clave importante desde el punto de vista de esta especie de guerra de locura, ¿no? Yo lo que espero, a ver si se cumple, que este 2008 no tengamos que volver a hablar de esto. Ojalá, ¿no? Ojalá no tengamos nada que hablar de esto. Luis Álvarez, de sobra conocido por todos, ha hecho muchos reportajes este año en radio, en televisión, y yo le pregunto lo que he preguntado a los demás: noticia importante, por ejemplo, la de este año, o quizá algo que esté casi como en el éter por venir. Pues por venir quizá, y sería poder vaticinarlo sería un privilegio, ¿no? El hecho de que al año que viene quizá seguramente veamos un nuevo despertar, a lo mejor en algunas corrientes en psicología, ¿no? Cómo se abren camino esas nuevas corrientes en psicología, ¿no? Tenemos el caso de Manuel Almendro, que hemos invitado, y hemos tenido el gran privilegio, Iker, de abrir en este país una puerta a un montón de científicos que lo son y de un gran prestigio, que van en contra, o podríamos decir que son la contracultura, la contracorriente de la ortodoxia en la Universidad Española. Hay 3 o 4 grandes representantes. Mañana en está España. Manuel Almendro en Cuarto Milenio, un especial, Genial. Mañana está Manuel Almendro, y creo que va a sorprendernos, porque hablar con él es entrar en la vanguardia científica. Claro, doctores en psicología de prestigio mundial que no se conforman con la materia, que piensan que hay algo más. Y de hecho ellos están emparentados con grandes psiquiatras
californianos, de Europa, de Alemania, etcétera. Y fijaos, antes hablabais de Bin Laden, ¿no? Y haciendo ligando un poco el tema, ¿no? Podríamos decir que, por desgracia, lo que acontece en el mundo estos últimos años, desde que cayeron las Torres Gemelas, es como si fuera ese choque de civilizaciones que ya vaticinó Huntington hace algún tiempo, ¿no? Con su teoría. Y hablabais antes de esa secta, hablabais un poco de cómo está el mundo, pero ¿no os habéis planteado alguna vez de que parece que estamos al borde siempre de una nueva guerra arquetípica entre el bien y el mal? Ya lo dice Bush constantemente, estamos entre la guerra entre el bien, el eje del bien, el eje del mal. Y fijaos un toque más, que fue además uno de los estudios que hizo Jung con respecto a la locura en Europa allá por la Segunda Guerra Mundial y la muerte de tantos judíos a manos de los nazis, y es que precisamente una de las razones por las cuales triunfó tanto el nazismo allá en Europa, en Austria, en Alemania, fue porque se activó el antiguo arquetipo de Wotan, el antiguo arquetipo de Odín, y enloqueció a todo un pueblo. Y fijaos todo lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Con la cultura esotérica también y ancestral antigua, ¿no? Por eso estamos hablando que sería la guerra del inconsciente, ¿no? Qué interesante, Luis, porque quiere decir que los temas esotéricos, que no son solo lo que se ve, sino un profundo conocimiento, puede enloquecer a la gente. Lo vimos en su tiempo, hace 70 años, en la Segunda Guerra Mundial, y los podemos ver, y ojalá no lo veamos. Es que imagínate, Iker, lo que ha conseguido Bin Laden, es como bien decía Santi. ¿Por qué adora Bin Laden a Hassan Isabah y quiere seguirlo? Hassan Isabah es el primero que crea Mujahideen. Mujahideen es un hombre que ya se ha confesado con Dios para poder entregarle su alma, y sabe que va a morir por su religión. Entonces, ¿cuántos mujahidín hoy día hay en Al-Qaeda? Nadie lo sabe. El problema de esa guerra entre el eje del bien y el mal famosa es que siempre, pues los nazis estaban en una trinchera y la otra parte estaba en otro lado. En este caso la trinchera nadie la ve, el mal puede llegar de cualquier sitio, y esta panda de locos que esperemos, y que nadie lo confunda con el Islam, que el Islam es una religión que no tiene por qué ser así, pero pues es posible que hagan cualquier locura más. Pero el elemento esotérico como gran caja de resonancia de muchas cosas que luego... Otro loco también pululando por ahí que se cree el anticristo y hace tatuarse a la gente que le sigue en la secta. El 666, se dejó de hablar un poco de él, ¿no? Sí, pero él sigue viajando e intentando reclutar adeptos por todo el mundo, lanzando sus peroratas y diciendo pues muchas cosas en torno al bien, al mal, a la figura que él se cree. Él dice que es el anticristo en la tierra y que va a hacer que todos le sigan, y así se distinguen sus adeptos, con el 666 tatuado en alguna parte de su cuerpo. Paco, a nivel de tu mundo o de otros mundos, porque son muchos los que tocamos, la mejor, o el reportaje, o la historia más interesante, y la misma pregunta que le hacía Luis, ¿algún vaticinio? Bueno, yo creo que uno de los reportajes que nos han marcado a todos, aunque, en fin, tampoco tenía en principio un gran misterio, fue la visita tremenda a Carabanchel. Ese tema tan asombroso en el que tuvimos a una persona de primerísima mano que nos contaba allí unos sucesos pues extraños. Yo te puedo asegurar que es de uno de los sitios, de los pocos lugares en los que yo he pasado miedo. ¿Pasaste miedo? Pasé miedo. Y eso que ibas con protección, ¿eh? Íbamos con protección, entramos a plena luz del día, aunque luego cuando salimos ya era de noche. Pero bueno, o sea, no solo miedo físico, porque evidentemente allí había gente viviendo, vimos varias personas que estaban desmantelando ilegalmente la cárcel, llevándose los barrotes. No solo miedo físico, sino también en ese lugar terrible en el que un día estuvo el Garrote Vil, donde este buen amigo funcionario de prisiones que nos prestó su opinión nos relataba aquellos hechos tan extraños, aquella figura que todo el mundo vio y que funcionarios de la cárcel pues comentaban en los pasillos. En fin, era muy difícil no sentir un escalofrío, sobre todo porque, bueno, además el estado de la cárcel es sobrecogedor. Parece mentira que un lugar histórico como la cárcel de Carabanchel esté abandonado de esta manera, que la gente pueda entrar por allí, andar desmontándola en otros lugares. Un lugar así emblemático se hubiera aprovechado para hacer un pequeño museo, si no todo el enorme complejo, que es enorme, es una pequeña ciudad. Sí, alguna de las salas especiales o con más historia, esas galerías maravillosas que tiene Carabanchel, esas celdas impresionantes donde dormían hasta 8 presos. Ya no hay cárceles así, tan incómodas, tan llenas de gente, a pesar de que nuestro amigo funcionario nos decía que en los últimos tiempos, los que él vivió, la gente quería estar en Carabanchel, porque había sido un símbolo del franquismo, pero en los últimos años se convirtió en todo lo contrario, en un lugar donde los presos se ayudaban, donde colaboraban con los funcionarios. Apenas había funcionarios, eran muy pocos para controlar
a tantísimos presos. Y sin embargo, pues había un clima allí de, no sé, quizá porque la propia cárcel pues tenía algo. Había quedado tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas cosas horribles que habían sucedido allí, que los propios presos no querían fomentarlo, querían vivir bien, en fin, cumplir con sus penas, que cada uno ya tenía bastante con acostarse con su conciencia. La verdad es que fue un viaje a las tinieblas y la demostración de que hay muchos lugares donde esa sensación se toca con las yemas de los dedos y es capaz de traspasar la pantalla, traspasar el micrófono. Llega por aquí, yo no sé si llamarle a estas alturas de la noche, que estamos en confianza, fijaos en qué fechas también estamos transcurriendo, unas fechas de armonía un poco global, que es lo que queremos tener esta noche. Ya nos hemos pegado mucho amablemente en las mesas de redacción de este año, hemos discutido, hemos enfrentado pareceres, pero uno de los éxitos de este año, nuestro super bestseller. Bestseller. ¿No? ¿Bestseller mundial? ¿Podríamos mundial decir? no sé, pero nacional sí. Alberto Granados, buenas noches. ¿Cómo eres? Te echa ¿Cómo mucho... eres, maestro? Te echa mucho de menos mucha gente, Y yo a vosotros también. La verdad es que muchos oyentes me lo dicen, la mente positiva. Podemos resolver un pequeño enigma que tiene mucha gente. El año pasado poníamos en marcha de forma mágica una sección, no vamos a decir de autoayuda, pero sí de otras historias felices o positivas. Fue tal el impacto, tanta gente se sintió ayudada, que lo consideraban parte fundamental ya de este programa. Y de repente se dan cuenta de que este año no está la mente positiva de Alberto Granados y podríamos contarles por qué no está, que no quiere decir que no vuelva a estar dentro de muy poco, ¿no? Sí, lo que pasa es que no se puede compaginar todo y bueno, pues aquí los que están en Madrid sí tienen los sábados y domingos de 12 a 2 de la tarde, aunque los domingos es más para toda España también, pues presenta otro programa y entonces ya era casi incompatibilidad pero física ya, ¿no? Pero bueno, sigo con vosotros y seguimos haciendo las tareas de redacción y bueno y de coordinación y seguimos ahí pues aportando temas. Y habrá mente positiva, pero claro, tiene que ser en vivo, la mente positiva como siempre. Sí, porque ¿no? Perdía mucho el encanto que tenía aquello, ¿no? Yo creo que se formaba una cosa casi mágica, ¿no? De los tres allí pues charlando y vosotros también contribuíais mucho a esa sección, pues con vuestras opiniones y yo creo que era algo tan bonito que quedó en ese momento y que se volverá a repetir seguro en alguna ocasión. Y además lo bonito se quedó en ese momento, en alto, pero volverá a la mente positiva, no sabemos cuándo ni cómo, pero lo que hicimos es, vamos a explorar, porque eso es lo importante de este equipo, explorar nuevos caminos, la leyenda urbana. Sí, la verdad es que ha sido muy importante, por lo menos fíjate, para mí, ¿no? Aquí tenemos al maestro de las leyendas urbanas, a Santiago Camacho. Edición, ¿no, Alberto? Tercera Oye, edición. espera, Sí, que Santi Camacho ha salido como un resorte. Le he notado que Santi hizo un libro clásico, Leyendas Urbanas, editado por Edad, y no había mucho editado en España de leyendas urbanas. Había, pero tampoco mucho. La experiencia de Pedrosa, el libro de Ortiz Sampere, Martínez Roca, en fin, era un campo por explorar. Y de repente surge el Meteoro Granados, Santiago. Pero bajo su tutela, porque sí que hay que decir... Tercera edición, Leyendas Urbanas. Sí, en unos días sale la tercera edición y sí que recuerdo una conversación con Santi Camacho diciendo: Santi, me gustan mucho estos temas, ¿te importa que coja esa batuta y que siga investigando en ellos? Y él me dijo: no, yo no puedo con todo tampoco, o sea que adelante, tira con ello. Ha sido le he pasado la muleta, sí. Y ha sido una alternativa. Ha tomado la alternativa. Una alternativa en toda regla. Sí, y de momento dos orejas y casi rabo. ¿En qué medio de comunicación no has salido, Alberto? Bueno, porque yo creo que tenemos que aprender de eso. Te he oído en todos los programas habidos y por Oye, haber. yo tengo que aprender de eso, porque vaya. Fíjate, pero al final yo creo que la gente ha sido la que lo ha conseguido, porque y el tema sobre todo, ¿no? Que el tema interesa. Estamos viviendo ahora mismo en unos tiempos un poco complicados en que la información se mezcla con la desinformación, como estábamos antes hablando y estabais comentando, en el que hoy en día Internet, aparte de ser esa buena puerta que nos da la información, también es la puerta a la invención y a que todo el mundo pueda escribir lo que quiera. Y entonces la gente anda muy confundida y se van pensando que historias que nos han contado y que uno va alertando a todo su entorno son verdaderas, y al final lo que esconden es una leyenda urbana de alguien que se ha inventado y que con el simple hecho de atemorizar a la gente, ¿no? Y de tenerla pues un poco más angustiada, ¿no? A mí hubo una leyenda urbana de las que tú has empezado a emitir que todavía me toco así la nariz, en fin, me produce de verdad, recordárselo la historia me produce una sensación. La estudiante, una chica que se deprime mucho porque suspende el examen
examen, que encima luego no lo ha suspendido porque ha sido un error. La leyenda llega a ser muy macabra porque ha sido un error en la nota, pero ella, al ver esa calificación tan baja y que su padre le va a echar una tremenda bronca, coge 2 lápices afilados, se los pone en las fosas nasales y se pega un golpetazo contra la madera del pupitre hasta que los 2 lápices atraviesen el cerebro. Eso se contaba como realidad. A mí me ahorca en su libro, sin ir más lejos. ¿Para qué queremos más? Pues fíjate que me alegro mucho de su éxito. Inconsciente. Esa leyenda, vosotros además que me conocéis, yo estuve malo una semana después de escribirla, porque me afectó mucho. Y fíjate, curiosamente, ha habido una anécdota de estos días, claro, le llegó pues hace 2 o 3 semanas a mi madre el libro, muy emocionada, comienza a leerlo, y entonces el otro día me da por teléfono y me dice: hijo mío, pero eso de lo de la chica, llevo 2 días mala. Y yo, bueno, mamá, pásate a otro capítulo, no leas la de terror, vete directamente. Y dice, no, yo por las noches ya no lo leo. O sea, que sí que impactó mucho, ¿no?, eso de la niña, ¿no? Vamos a ver, una leyenda urbana, una que destacarías, que no sea nada conocida, que no sea de las clásicas, y que nos sorprenda. Vamos a ver, así que os pueda sorprender, yo creo que en el programa de las leyendas urbanas que hicimos el especial, hay una que a mí me llamó mucho la atención y que hablamos, que era la de la mujer que se pone esa mascarilla de noche y que, bueno, pues mientras se la está poniendo la mascarilla y está esperando a que aquello haga Bueno, pero es efecto, conocida, Alberto. No era tan conocida. Cuéntame una más desconocida. Venga, una que yo creo que, fíjate, tiene algo de invención y que esté rondando ahora por España, ¿no? Y que, bueno, que sea una leyenda en formación o que esté ahí. Fíjate, esta yo creo que muy poca gente la conoce, es un poco también fuerte, pero dices, bueno, de 2 amigos, 2 socios que se marchan de viaje, tienen una buena temporada en la empresa en la que trabajan y deciden irse de viaje pues a Rusia, ¿no?, a cazar. Y se van los 2 amigos a cazar, uno de ellos tiene un perro enorme de caza que lo lleva siempre que se va de viaje con él, y entonces estos 2 amigos llegan hasta Rusia en un todoterreno que él se compra y se van a Rusia en ese todoterreno. La verdad es que como están ellos 2 solos, dejan las mujeres y todo, pues lo cargan bien de cervezas y de alcohol y demás, y se van a un lago a cazar patos. Mientras están ahí en el lago, un lago congelado, bueno, pues empiezan a tomarse las cervezas, los whiskies, el vodka allí en el y los 2 con sus escopetas preparados para cazar patos y el perro enorme, ¿no? Cuando ven que todo el lago está helado, uno de ellos le dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer para cazar? No te preocupes, dice, he traído aquí dinamita, voy a tirar un cartucho de dinamita y vamos a hacer un pequeño agujero y ahí ponemos el señuelo para que los patos acudan, se paren y nosotros podamos disparar. Los 2 preparados con todo su armamento, con los rifles, y uno de ellos enciende la dinamita y la tira al medio del lago para hacer la explosión. En ese momento el perro sale corriendo y va a coger el cartucho de dinamita. Lo coge en 3 en su boca y se lo trae otra vez para devolvérselo. Claro, en ese momento el dueño ve que el perro viene hacia acá con la dinamita en la boca. Entonces, sintiéndolo mucho, coge y le pega un tiro al perro para intentar matarlo, porque dice, es que si no, el perro se asusta, pero claro, como es un perro enorme y el disparo es para un pato, el perro sigue, pero tan atemorizado que le siguen disparando y se mete debajo del coche nuevo, asustadísimo. En ese momento, claro, explota. Y bueno, pierde el perro, pierde el coche, bueno, tú imagínate en medio de Rusia, de un lago helado, sin coche, sin perro, destrozado, en fin, es una leyenda tremenda. Vamos a ver. Bueno. ¿Esto se lo inventa Alberto Granados directamente? O sea, es un hombre que se inventa esto de pe a pa, porque... Eso luego fue Tunguska. No, Alberto es un tipo documentado. De todas formas, mira, ya que estamos hablando es que me asombra, o sea, es algo... Tiene una mente perfecta para el delirio. Pues sí. Aparte que es como que parece que va a terminar y continúa aún más, exacto. Y dices tú, ¿cómo va a acabar? No, habría que leerla porque así contada así de manera rápida, pero eso lleva una recreación. Me he imaginado a ese perro viniendo hacia mí. ¡Qué terror! Claro, que explota ¡Qué terror! Justo a tu lado, ¿no? ¡Qué cosa más terrorífica! Pero eso es la leyenda urbana. Generar la imagen en una diapositiva mental que dices, que acongoje, ¿no? Bueno, es que podría pasar, ¿por qué no? Podría pasar. Vamos a hacer un poco de servicio público de todas formas, porque hay ahora mismo una leyenda urbana que tiene a mucha gente muy preocupada y que no tiene ningún fundamento. Está circulando ahora mismo como la pólvora en internet una historia que dice que los cartones, los tetrabriks de leche, cuando caducan, la he escuchado yo también. Se devuelven a la fábrica, se vuelven a pasteurizar, y que en la base del tetrabric hay un numerito que es del 1 al 5 y que te dice hasta cuántas veces se ha vuelto a pasteurizar. Y claro, mucha gente coge el tetrabric y ve un 9. Claro, esta leche ha caducado 9 veces. Dice Geray que también, que le ha pasado y que la ha escuchado. Bueno,
No, eso no se hace. Esa está ahora mismo rondando por esa autopista privilegiada que es Internet, claro. Esto es realmente candente. Y no, efectivamente, eso no se hace, está completamente prohibido por la ley. Y de hecho, el numerito del 1 al 5 es porque los tetrabricks se hacen en unos rollos muy grandes, como que unen... es del 1 al 5. Claro, que unen hasta 5, lo que sería la pieza para 5 envases. En esos rollos va el cartón, una capa de aluminio, varias capas de diferentes plásticos. Todo eso es el material en el que luego se pliega y se hace el tetrabrick. Cada pliego tiene para 5 tetrabricks y la máquina que los hace los numera del 1 al 5. ¿Quién se inventa? Es como, no hubieses preguntado quién se inventa los chistes, o sea, ¿a quién le nace la idea? Pasa casi igual, o sea, claro, un chiste, ¿quién se inventa un mito? Y sobre todo, ¿cómo se extiende? Sería yo creo un ejercicio de análisis sociológico total, del ver cómo se reproduce. De algo, ¿no? De alguien, por ejemplo, la leche, que ha ido a visitar una fábrica de leche o algo, le ha contado la historia a otro y a otro y se van pues... Pero es maravilloso, eso para los sociólogos es un material increíble. Por la buena fe de la gente que en cuanto escucha algo por el estilo, enseguida intenta alertar a todo su entorno y a toda su familia para que no les ocurra a ellos, ¿no? Bueno, la mala, porque ha habido campañas de publicidad contra ciertos sitios de comidas rápidas que les han hecho muchísimo daño, el encontrar... Mira, una leyenda urbana en contra es la peor arma, ¿no? Que te puede... Y teníamos hace poco una que además que se comentó también en el programa de ese minero de Corea que se suponía que había muerto porque le había explotado la batería del teléfono móvil, y al final lo que resultó fue que fue un accidente, pero que intentaron camuflar inventándose esa historia. Un accidente no, que le pegaron un tiro, vamos. Ajá. Pues, un compañero. Le pegó un tiro el compañero. Sí. Pues esa historia todo el mundo la vendió como que había sido un fallo de la batería del móvil, y todo el mundo estaba ya alertado intentando saber qué marca de teléfono era para saber si esas baterías podían tener problemas o no, para ver si llevabas el móvil y a lo mejor te podía explotar, o sea, que para que veas qué velocidad, ¿no? Y eso ha sido hace unas semanas apenas, ¿no? Pero es verdad que mucha gente estaba alarmada con las noticias, por ejemplo, que tienen que ver con lo alimentario, ¿no? El mundo, que lo hemos tratado muy pocas veces, porque siempre, claro, pero siempre que hemos tratado el tema de leyendas urbanas lo hemos dejado un poco aparte, pero el mundo de las bebidas envasadas, de la comida rápida y no rápida, está repleto de leyendas. ¿Hay alguna más información? Juanje, ¿quieres decir algo? Sí. Yo ahora quiero comentar una cosa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las comidas en plásticos y tal. Yo puedo decir el nombre de mi tía, la hermana de mi padre, que es una gran química en este país, María Dolores Saro, y lo digo así de claro. Por ejemplo, mi tía se niega a comer ningún tipo de comida que vaya en plástico desde que en mi familia había algún tipo de cáncer muy extraño, porque dice, vamos a ver, ¿quién me demuestra a mí que meter un alimento en plástico no es cancerígeno? Y te lo dice una química que lleva... Vamos, y la podéis un día llamar por teléfono a mi tío que vive con ella. Jolín, pero entonces, claro, cuando abren una casa, claro, cuando cuenta la experiencia. Yo, por ejemplo, oigo eso de mi tía y digo, una señora. Lo que pasa es que lo que estás contando ahora mismo no es nada políticamente correcto, como lo que va a contar la Carmen, que es una experiencia personal, que no estamos diciendo que esto sea así, pero que hay muy poca información. Cuenta, estamos de obras, que eso es otra odisea, es un misterio. Y cuenta. Y el arquitecto que nos está llevando las obras, una casa construida en los años 70, y ve las tuberías de la casa y dice, estas tuberías son cancerígenas y están prohibidas. Por ley, hoy en día están prohibidas. O pueden ser, ¿no? Si no se sellan no quiere decir que eso la gente tenga... Pero en que, determinadas circunstancias, exacto. si se está respirando durante mucho tiempo, claro. si se mojan... Eso es como el amianto, ¿no? Fijaos cuando cayeron las Torres Gemelas, por ejemplo, estaba todo el cielo de Nueva York lleno de partículas de amianto, ¿no? Imaginaos, ¿no? ¿Y cuántos años han tenido que pasar para que descubriera la gente, muriendo de cáncer, que el amianto era cancerígeno? Con lo cual, quién sabe dentro de 20 años qué es lo que será cancerígeno, ¿no? Claro, la sensación esa de que vivimos en un mundo... como pasa, hablábamos antes al principio de esta noche tan especial del espacio, ¿no? Y yo lo digo muchas veces, yo tengo en vídeo, en VHS, porque eran los años 90, ¿no? Aquellos programas que decía Juan Jesús Vallejo, que tanto daño hicieron al misterio, como muchos, claro, no eran vanguardia de la ciencia, se llaman científicos y tal, pero bueno, pero en el fondo, todo un mundo queriendo que todo el mundo crea, utilizando todos los altavoces, que por ejemplo en el espacio no es que no haya nada que explorar, pero que bueno, el Hubble igual del espacio infinito remoto encuentra algo en la inmensidad cósmica, pero que claro, lo que está más o menos cerca está trillado, sabido, casi arado, si se me permite, ¿no?, con nuestras maquinarias, y caramba, y de un tiempo a esta parte, agua en Marte, cosas muy raras hasta en lo más cercano, en la siguiente manzana cósmica, como decimos. Entonces la gran pregunta que se hace el hombre moderno y la mujer moderna es, pero bueno,
si todo esto es aquí al lado, si lo teníamos controladísimo, en Venus, en Europa, posibilidades casi de una especie de sistema muy parecido que podía fomentar la vida. La gran pregunta es, ¿no se sabía eso antes o antes se nos mintió? Y con eso el ser humano vive, con la sensación de que dentro de 20 años que sabremos qué está pasando ahora y que nos dicen que es mentira. Claro, es que para una persona del siglo XII, que la Tierra era perfectamente plana y estaba sujeta sobre los lomos de 4 elefantes, era la verdad científica y nadie se lo podía discutir. Realmente, muchas veces nos tomamos lo que nos dice la ciencia demasiado al pie de la letra, perdiendo de vista de que lo que nos dice la ciencia es el estado de nuestro conocimiento actual, no la verdad. Es decir, cada vez ese estado del conocimiento actual, según pasan los siglos, está más acercado a lo que podría ser el universo real. Pero una de las bases del conocimiento científico es que los paradigmas caen porque surgen otros. Pero más. No es un poco ya de conspiranoia esto de que se hagan proclamas, se haga creer al público ciertas cosas con globos sonda de opinión, ¿no? Y luego la propia ciencia se dé cuenta, porque no hay más remedio, de que hay cosas que no conocíamos. Nos da la sensación de que todo esto es muy extraño y vivimos en un mundo donde se desprestigia, sí, todo esto que hablamos de lo desconocido, pero caramba, muchas veces tú coges una revista Karma 7 o algo, ¿no? Entre los muchos delirios que se publicaban te venía, en Marte hubo agua, como noticia increíble. Caramba, es verdad. Claro, pero es verdad, y se decía que no, y las revistas de aquella época científicas se reían, claro. Recuerdo una cosa, a Champollion se le reconoce que traduce los jeroglíficos egipcios después de muerto. Jamás se reconoció que Champollion había traducido los jeroglíficos egipcios, hasta varios años después de su muerte. Entonces en la ciencia actual es igual, incluso más heavy o más duro. ¿Por qué? Pues porque un científico tiene una serie de, ha demostrado algo, o tiene claro una cosa, o dice, por ejemplo, que lo que tú has dicho antes, como decían tantos, no, en el sistema solar ni agua, ni nada parecido a la vida en carbono, que es lo que tenemos en la Tierra. Entonces, hasta que alguien tira ese titán de la ciencia, que es doctor en no sé qué, en Oxford o en Cambridge, o vete a saber qué, nos siguen metiendo una cosa que no tiene nada que ver con lo cierto. Os cuento una cosa muy breve, porque ahora hablábamos de alternativas, y vamos a darle aquí la alternativa a un nuevo compañero del programa, y voy a aprovechar además que él, imagino, que estará con sus nervios, ¿no? Con sus cosas de estar aquí ante este plantel. Carlos Largo, buenas noches. Buenas noches, Iker. De verdad que es un placer que estés con nosotros. Carlos Largo se ha incorporado a la nave del misterio este año. Venía el hombre ahí a ver qué pasaba, a ver qué era esta aventura, y estamos muy contentos todos. Y además vamos a aprovechar para que te cuenten alguna cosa, quizá algún consejo, ¿por qué no? Tenéis aquí una gente que ha hecho muchísimas cosas en esto del periodismo y de la comunicación. Pero simplemente a lo que decía Juanje, caramba, en Vitoria, Luis, ¿te acordarás? Unas excavaciones en la Catedral de Vitoria desentierran unas piedras que demuestran que toda la historia que todos los vitorianos, me incluyo, hemos aprendido, hay que rebajarla a 300 años. No en el 1100 y pico, sino hay que reescribir la historia. Hay que reescribir la historia por una cata arqueológica sencilla en un lugar. Y entonces yo pregunto, ¿y si esto se hace en tantos y tantos lugares? Es que esa es la clave, yo creo, al final. Santi ha dicho ahí, ha dado el do de pecho, es que la ciencia no es más que lo que sabemos hasta aquí, y quién sabe lo que puede haber más allá. Y cuando un paradigma se vuelca y se pone otro por encima, hombre, hay ciertas cosas que no van a cambiar nunca, como que la física dice que donde estamos ahora mismo aquí sentados no se va a hundir por una serie de leyes, pero hay otras cosas que cambiarán. Y eso es a lo que yo me refería antes, diciendo que al año que viene, ojalá, ese cambio de paradigma haga que nuestras mentes sean mucho más abiertas, ¿no? Mira, yo creo que tenemos una oportunidad única esta noche de contar varias cosas, aunque sea brevemente, en este final de trayecto. Carlos, ¿qué tal tu aventura milenaria? ¿Has cumplido? Claro, es que son 4 meses, no es nada, ¿no? No es nada, y nuestro compañero está aquí. He dicho, ponte aquí, que es tu sitio. Muchos reportajes, muchas historias. ¿Te viene alguna imagen a la mente, Carlos, de esta aventura en la nave del misterio? Pues me vienen muchas imágenes, porque es un periodo muy corto de tiempo, pero muy intenso. Se ha vivido muchas historias. Yo creo que, me comentabais aquí entre todos los compañeros que es un periodo muy corto, pero en el que han sucedido tantas cosas, lo del bólido, un montón de reportajes, de historias que hemos podido seguir, y la verdad es que yo estoy contentísimo de estar aquí ahora mismo. Me acuerdo de Carlos corriendo
cuando lo del Sí, bólido. aquella noche, ¿verdad? Del estudio, porque él iba grabándolos poco a poco. Del estudio al estudio central. Volvía, tengo más, cogía los teléfonos, se iba corriendo. Yo me acuerdo Además, de esa noche. Sí. Tendría que contar que casi tiene un ángel, Carlos, porque Sí, es, sin duda. es único casi para conseguir teléfonos imposibles. Lo mejor es Hace que se una mueve llamada. más, Déjame que cuente una historia. Te puede contar 2 o 3 cosas de Aquí, decir, pero Carmen, Carlos, o sea, Alberto, Juanje, Paco, Luis, Santi, gran parte, ¿no?, de la familia de Nave del Misterio, que hemos adoptado aquí a Carlos, y sobre todo a mí me interesa muchísimo porque claro, tú, Carlos, la edad ya es, vamos, decía insultante Paco, pues lo tuyo ya es... Los 2 patitos. Los 2 22. patitos, y está aquí en la... Me da envidia, yo siempre digo que tengo envidia de 2 tipos en esta vida. Uno ahora es de Carlos, porque me gustaría tener esa edad estando aprendiendo y viajando en la Nave del Misterio, y otro es de Luis, pero eso es por otras cosas. Porque Luis es que lo pasa muy bien. Habría que hablar mucho. Lo pasa muy bien. Pero fíjate, brevemente, Carlos, porque esta anécdota le va a gustar mucho a la gente. Y en Milenio queremos que todo el mundo, y seguro que una gran parte de la población, se siente muy identificado contigo. No sabes la cantidad de currículums que recibimos y de gente joven que les gustaría estar en la Nave del Misterio. Y eso nos enorgullece. Habla Alberto de los teléfonos, que es un mundo complejísimo, que es un mundo donde hay muchos nos, que es un mundo donde un día teníamos la posibilidad, queríamos llegar hasta ese comandante que había disparado un ovni, ni más ni menos. Claro, misión casi imposible. Y tuviste un encuentro telefónico con uno de los oficiales de la Fuerza Aérea Peruana, que creo que resume perfectamente a lo que se encuentra o a lo que está sometido un hombre a nivel de redacción y producción en un programa como este, ¿no? Me gustaría que se lo contases a la audiencia. ¿Qué te pasó aquella noche frenética que te dije, oye, hay que encontrar algo, alguna noticia sobre este peruano que ha disparado desde su caza a un ovni? Bueno, yo lo primero, que nunca en la vida me había pasado eso, de poder encontrar a una persona de otro país en poco tiempo. Entonces, bueno, yo llamé a las Fuerzas Aéreas de Perú, me pasaron con un departamento en el que, bueno, pues me iban a informar de dónde podía conseguir el teléfono de esta persona. Y bueno, pues allí un señor muy amable, todo hay que decirlo, me comentó una serie de aspectos por los cuales no me podía facilitar los datos de muy esta serio, persona. muy seco, imagino, y su Efectivamente. puesto, ¿no? Militar. Sí, militar. Me comentó que, bueno, que ya sabía yo que por cuestiones de seguridad internacional, en una época en la que hay mucho terrorismo, pues no me podía facilitar esos datos. Y bueno, yo pues le comenté que simplemente queríamos hablar con este señor, hacerle una entrevista. Y bueno, pues muy honrado el señor, pues de repente dejó un silencio. No sé qué fuerza a mí me llevó a coger el bolígrafo en ese momento y empezó a saltarme números. Y bueno, pues fui anotando ahí los números por casualidad de la vida y conseguimos hablar. Colgó, inmediatamente colgó. No pronunció ninguna palabra, como diciendo, bueno, yo te dejo aquí los datos, pero yo no te he dicho nada. Esa anécdota, esa visión que me parece maravillosa es 4, 5, 9, 2, 2, pum, colgar. O sea, diciendo, te he dejado eso ahí, tú verás lo que haces, pero esto está prohibido, está dentro de lo confidencial. Vamos a hacer una cosa muy bonita, no solo para nuestro compañero Carlos Largo, sino para todos los jóvenes que nos siguen, que son muchísimos, lo vemos cuando salimos ahí fuera, ¿no? Y os pongo ahora, yo sé que en una situación compleja, brevemente, si es posible, un consejo para alguien que quiere informar honestamente, que quiere divertirse, que quiere contar cosas de un mundo que es complicado pero a veces apasionante. Vosotros, desde vuestro punto de vista tan personal, cada uno sois tan distintos, que eso es lo que hace mágica la Nave del Misterio. ¿Qué le diríais a un muchacho que de alguna forma empieza? ¿Qué consejo? Carlos, empezamos por aquí, damos la vuelta. ¿Muchacho o muchacha? Porque aunque en el mundo del misterio somos sí, muy pero a pocas... Carlos en este caso, a Carlos en este caso. Carlos, sí, hay que dárselo, ¿no? Claro. Cualquiera. Uy, es que yo a Carlos le daría muchos. Claro, pero ese es el porque mucha gente se siente identificada. Tú, a alguien que empieza, ¿qué le dirías? Se los damos. Cada semana un poco le vamos guiando hacia donde... Lo primero, que sea amable con todo el mundo. Cuando estás al otro lado del teléfono tienes que tener mucha paciencia. Tienes que tener también mucha amabilidad, porque no es lo mismo una palabra más alta que otra. Muy interesante, porque mucha gente, lo vemos en el periodismo, no lo cumple. No hay El más que... tono de las llamadas dice mucho, cuando eres amable, cuando pides las cosas por favor, cuando te diriges a ellos con cierto respeto. Ese sería uno, en lo que se refiere a las llamadas. Y en lo que se refiere a este tipo de periodismos, pues que se ilusione con cada uno de los temas que caiga en sus manos, que será la única forma de que saque adelante y bien uno de esos reportajes que, por ejemplo, nos hace. Lo interesante es que esto están tomando notas, muchísimos amigos están haciendo periodismo ahora mismo, porque ¿sabéis lo que más se me repite en los mensajes? A mí, los que me llegan a mí es:
qué tengo que hacer o qué debo tener yo dentro para acercarme a esto. Bueno, gráficamente podemos hacerlo con uno de nuestros más jóvenes compañeros, ¿no? Alberto. Bueno, yo le diría, él lleva un buen camino, yo creo que él va haciendo ya las cosas muy bien, y yo creo que para ser pues en este caso un buen productor de un programa hay que ser muy audaz, hay que darle a todo una vuelta más de lo que se da habitualmente, y hay que trabajar casi como si uno fuera un detective privado. ¿Qué quiere decir eso, Alberto? Ponerse en el pellejo de decir, vamos a ver, tengo que conseguir este teléfono, lo habitual, y pues por desgracia la mayoría de los compañeros hacen una llamada y ya está, ¿no? Tenemos tantas posibilidades de llamar a un periódico, de llamar incluso a un bar en un pueblo, claro, para claro, que alguien... Claro. Tú acuérdate, para localizar a aquella niña que fue la que estuvo perdida cuando era pequeña. Antonia Tamayo. Antonia Tamayo. Para localizar a Antonia Tamayo fue una tarea de ir localizando familiares, llamando a bares, a restaurantes del pueblo donde ella estaba, de ir localizando a algún familiar lejano, luego a uno más cercano. Todo eso es una tarea de investigación y de casi detectivesca que hay que hacer, y no quedarse en lo habitual, en hacer una llamada y ya está, no, ir mucho más allá, manejar todas las posibilidades, y al final algo sale. Pues seguro. fíjate, llevamos 2 consejos y me parecen muy interesantes y me gusta oírlos porque sé que para mucha gente son importantes y nunca se cuentan. Sigue el mosaico con Juan Jesús Vallejo. Lo que le digo a Carlos y a la gente que quiera empezar con el mundo del periodismo, que lo importante no es solamente leer periódicos o escribir, sino buscar tu hueco según te guíe tu corazón. O sea, a mí lo que más me gustaba del mundo era la arqueología y la antropología, y veía muchos documentales, veía películas, leía libros. Santiago Camacho es el número 1 de este país en las conspiraciones. Luis Álvarez se ha salvado de la guerra por los pelos, pero es un genio también el periodismo de guerra. Que voy a contar de las leyendas urbanas y de los bestsellers de Alberto Granados. Además de ser un periodista uno más que escriba cualquier cosa, cualquier reportaje, tienes que saber de algo más que el resto de este país. Interesante y brevísimo, Juan, que estás desconocido. Vamos muy breves porque acabamos ya. Paco, consejos para un joven periodista. Bueno, pues como yo me he dedicado siempre a temas dificilísimos, yo ya no voy a hablar de localizar, que bueno, que han hablado mis compañeros muy bien, sino de cómo se puede llegar a que una persona te dé un testimonio muy difícil. Y es fundamental 2 cosas. Lo primero es escuchar, sin ninguna duda, y luego analizar en qué situación se encuentra cada persona. Yo he llegado a momentos de crisis absoluta, y yo recomiendo que no se siga la estela que siguen muchos periodistas desesperados por esta audiencia, en fin, de cadenas que no piensan más que en emitir los llantos. Yo he conseguido muchos testimonios por saber esperar, por llegar y decir, no te preocupes, yo estoy aquí, te dejo mi teléfono, llámame cuando quieras, cuando pase esta ola. Y yo he conseguido muchísimas historias de gente que no ha hablado, que ha dado portazos a los periodistas que me iban allí desesperados a meter. Yo he visto a gente sacando a familiares de una niña que se acaba de suicidar de un entierro a rastras para ponerla delante de una cámara y balbucear. En fin, yo creo que esto es el antiperiodismo. Y siendo paciente y tratando al ser humano al que tú quieres entrevistar como si fueras tú mismo, como si tú estuvieras en el otro lado, se consiguen muchísimas cosas. Clarísimo. Luis. Pues yo creo que fundamental son 4 puntos. El primero, no perder nunca la fe, fundamental. Segundo, sobre todo porque se puede perder en algunos momentos, y momentos muy duros también en esta profesión. Segundo, saberse rodear de personas que compartan no solamente tus ideas, sino que compartan un sistema y un código de valores que no se debe de perder jamás. Eso sí que me parece importantísimo. Saberse rodear, y sobre todo también la honestidad. Si todos tus temas parten de esa honestidad, si tu intuición, que se acentúa con los años, con el tiempo cada vez más, se basa en esa honestidad, seguramente que todo tu trabajo llega a buen puerto, y aunque algún día desaparezca cualquier cosa que hayas hecho, más tarde, que duda cabe que con los años podrás por lo menos recordarlo con mucho orgullo y con mucho honor, ¿no? Creo que eso es muy importante. Santiago. Pues 2 muy cortitos. Delante de una cámara y delante de un micro, sé tú mismo, porque cualquier otra cosa que quieras hacer va a salir mal. Es decir... qué consejos más interesantes, de verdad. Los micros tienen rayos X y las cámaras también, y muchas veces nuestro público sabe más de nosotros que nosotros mismos. Entonces, si quieres engañar delante de una cámara, malo, porque se te va a ver el plumero enseguidita. Y luego, en mi terreno,
un periodista de investigación es tan bueno como sus contactos. Puedes tener una biblioteca enorme, puedes mirar internet como un genio, pero al final la información relevante, lo que realmente te distingue es cuando descuelgas el teléfono, sabes a quién llamar y le preguntas, oye, ¿tú qué sabes de esto? ¿O a quién me puedes recomendar para que me hable de esto? ¿O a quién puedo acudir que tú conozcas para que me hable de esto? Esos contactos, pues yo que sé, un jamoncito en Navidad, ese tipo de cosas, pues van bien, ¿no? Pero que efectivamente que se sepan rodear de buena gente, de buenos amigos que les ayuden en esa tarea y que los cuiden. Carlos, ¿te ha servido? Pues la verdad es que sí, bueno, me han servido los 4 meses que ya llevo con vosotros y bueno, que quiero aprovechar para agradeceros a todos pues esta acogida que me habéis hecho y de verdad que bueno, esto es como tú dices, un máster de periodismo, me llevo aquí mucho. Qué interesante, Carlos, pues bienvenido a la nave del misterio. Yo aprendo mucho siempre de mis compañeros. No, el consejo se lo tienes. Claro, tú yo también, es que dice Yere que nos vamos ya. Entonces, dáselo que siempre te libras. No, pero Corto, yo digo rápido, una cosa. ya. Yo creo que lo que ha recibido es de verdad un máster en esto del periodismo del misterio aquí, en apenas 10 minutos. Yo te diría 2 cosas. Por supuesto, ten ilusión en todo lo que haces. Cada minuto es irrepetible. Disfruta de la profesión más maravillosa del universo. Y si es posible, Carlos, rodéate de gente como esta, como este equipo. Amigos, feliz 2008. Feliz 2008, compañeros. Salud para todos. Salud para todos. Y la nave del misterio seguirá buscando los enigmas cósmicos. Como siempre, nuestro mensaje: esforzaos en este 2008 en ser muy felices.